Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. Pues ya estamos de vuelta en el programa. Ahora sí que en este segundo bloque, como pueden leer tanto en YouTube en Spotify y en iVoox, pues está todo el programa íntegro, ¿no? Pero principalmente aquí en YouTube, pues vamos a hablar un poco sobre el tema que he conversado mucho, ¿no? Con Raquel con respecto al tema de cómo nuestros familiares, amigos y demás y todo eso pueden caer en el tema de las creencias de la conspiración, ¿no? Todo lo que tiene que ver con QAnon y también cosas que tienen que ver con la ultraderecha, antivacunas y demás y todo eso. Y es algo que quiero yo abordar con Raquel porque, bueno, tiene ya una experiencia personal con el tema de su mamá, ¿no? Y bueno, nos lo quiere contar. Primero que nada, te agradezco mucho, Raquel, por contarnos esto en público, porque, bueno, a mí lo personal pues me parece delicado y fuerte, porque pues es un familiar cercano y es eso, ¿no? Pues es lamentable, ¿no? Que el tema todas estas creencias, ¿no? Que tienen que ver con la conspiranoia y todo eso afecten a nuestros familiares y se alejen de nosotros, ¿no? Primero que nada, pues quisiera saber cuáles eran las creencias o los libros o ideas que habían alrededor de tu familia, ¿no? Digamos, cuáles eran en principio eso. Sí. Pues a ver, por ejemplo, bueno, somos una familia muy pequeña porque mi padre no tiene hermanos y mi madre solo tiene una hermana. Entonces, no sabemos ni lo que es tener un primo, porque la hermana de mi madre pues no tiene hijos. Entonces, bueno, pues somos una familia chiquitina. Por ejemplo, mi tía, que se lleva como unos 10 años de diferencia con mi hermana, o sea, con mi madre, mi tía vivió la época hippie de Carlos Castaneda, de ir a comunas, de, bueno, hacer yoga con un poco. Y yo creo que hablando con mi madre le contagió un poco todo este espíritu de la nueva era, ¿no? Que se llamaba entonces. Y mi madre se empezó a meter ahí por ese tema. Luego mi tía se salió totalmente ya y pasó de todas esas historias cuando se le pasó la adolescencia y la primera juventud, ¿no? Pero mi madre pues descubrió ahí un filón que le encantaba, porque ella siempre ha sido como muy mística. Yo me acuerdo que nos contaba anécdotas de cuando era joven que le daban arrebatos místicos y una amiga suya decía, ay, a ver si se me va a pegar eso, porque le daba miedo, porque mi madre ha sido siempre un poco protagonista, también tengo que decirlo, y le encantaba todo este tema de la espiritualidad y sobre todo de seguir. Ella siempre ha buscado la verdad con mayúsculas y creo que es uno de los problemas de esta gente, ¿no? Que les gusta no ver el mundo en blanco y negro, sino que haya alguien que les diga esto es así y es la verdad, y simplifica mucho las cosas, ¿no? Es como decir, no sé, soy súper católico y Dios manda esto y tal. Entonces mi madre siempre busca un gurú, ha tenido suerte en encontrarlo y de que su marido, mi padre, pues haya sido un hombre absolutamente escéptico hasta que ya, claro, acabó cayendo, ¿no? O sea, es que acabas cayendo en ese tipo de red por pura insistencia de mi madre, ¿no? Son gente muy proselitista, que a nosotros también, hasta no sé qué edad, mi hermano pues la adolescencia y yo un poco más, nos ha tenido totalmente imbuidos dentro de ese tema esotérico. Bueno, compraba la revista Más Allá, que aquí es muy famosa, y luego Año Cero, claro. Y eran todas revistas que nosotros mi hermano y yo las leíamos para reírnos. Como la historia de los intraterrestres, y te contaban todo ahí, y porque en los archivos acásicos dicen que tal, y mi hermano y yo, jajaja, y ella los escondía en un sitio para que no nos riéramos, y ella se tomaba todo eso, pero súper en serio. Se creía, pues Antonio Rivera,
Atienza, por ejemplo, que escribía sobre los templarios y todo, también. unas mitologías templarias que se inventaba, yo creo que bastante. Y parecía que había templarios por todas partes, ¿no? Y todo mensajes crípticos. Entonces, pues desde pequeños nos llevaban mis padres a ver iglesias románicas y tal. Y pues yo reconozco que como era muy contemplativa y me gustaba mucho las cosas pues, bonitas, la arquitectura, yo lo disfrutaba. Pero nuestra madre estaba todo el rato viendo significados ocultos en todas partes y nos lo contaba. Y nosotros mirábamos ahí, que igual éramos unos niños de 10 años, y decíamos, pues yo aquí no veo nada, pero bueno, ya. Y, y bueno, mi padre se acabó un poco convenciendo de que, porque mi padre ha sido un poco también buscando a su mujer ideal, ¿no? Alguien que le enseñara el mundo. Y entonces él poco a poco, de ser muy escéptico y tomarla al pelo, acabó como diciendo, ojo, se lo toma tan en serio durante tantos años que ahora sí va a ser verdad, ¿no? Sí, Y bueno, mi madre era de las que veía Expediente X creyéndoselo. No me acuerdo. Mi padre se iba a la cama porque le daba mucho miedo. Decía, oh, estas cosas que veis ahí, que salen todos bichos, no sé qué. Pero luego mi madre y mi hermano claro. y yo estábamos enganchados, pero hubo un capítulo en el que mi madre dijo, este capítulo es increíble. Y mi hermano y yo nos miramos como diciendo, hombre, ya, y los otros eran creíbles. Y ella, hombre, por supuesto, pues, o sea, se estaba tomando todo en serio y nos dimos cuenta en ese capítulo, ¿no? Que nos dijo, es que este no me lo he creído. Y bueno, oye, Iker Jiménez, pues veíamos Más allá del misterio de Del Oso, luego Claro, también. Benítez, ¿no? Caballo de Troya, JJ Benítez, bueno, sí, los libros de Caballo de Troya, todo, que al final de cuentas es la historia de una todo. conspiración, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos. Yo he crecido leyéndome los libros de Juan José Benítez y yo siendo escéptica hasta cierto Ujú. punto, porque luego nos convencía de otras cosas. A lo mejor había cosas que mi hermano y yo nos lo tomábamos a chufla porque éramos muy pequeños y nos parecía aquello como pues como los libros de fantasía, ¿no? Que leíamos por otra parte, o Star Wars, o La Fuerza. Nos parecía un poco pues todo idas de olla de ese tipo, pero luego siempre te hacía tanto proselitismo que yo me acabé creyendo pues que había una profesora de yoga que te leía las auras y veía si eras buena persona o no. Y Ujú. el caso es que yo siempre he tenido como, por suerte, una especie de sexto sentido que me decía, esta persona es desagradable y mala persona. Y cuando conocí a esta señora, yo me quedé con la impresión de que esta señora es terrible. O sea, a mí me siento como, bueno, es que es una especie de manipuladora, ¿no? De secta. Y les tenía a todos convencidos, a todos sus adeptos, de que podía de Laura, no sé qué. Y yo la vi y dije, qué persona más agradable. Pero claro, luego le oí a mi madre y hablar maravillas de ella y me acababa convenciendo, ¿no? Y todo así, toda nuestra vida oyendo nos llevaba a todo tipo de terapias. Bueno, es que nos ha llevado a todo tipo de... A un brujo que había en Pamplona, que te daba hierbas y te toqueteaba el brazo y te miraba el iris y te decía, tú tienes no sé qué, y te daba unas hierbas y bueno, pues todo así. Claro, ahora sí que todo ese mundillo de la conspira, como le llamo yo, ¿no? Bueno, ese término lo inventó Martín Armada de Terra Mágica, Sí, en la conspiralocura, ¿no? Pero eso ya digamos que un poco más actual, ¿no? Pero en ese tiempo que ahorita que tú me estás comentando del mundo del misterio, hay que decir que también era todavía muy inocente, o sea, todo se limitaba a temas de extraterrestre, a civilizaciones perdidas, sí, a, al tema este de era Von muy, Daniken. era muy buena nueva era, ¿no? Realmente. O sea, era como Ujú. llegar a la era de Acuario, todos seremos libres, todos los contactados decían que los extraterrestres les decían que teníamos que tener paz entre los seres humanos, y era todo como poco agresivo, ¿no? Pues yo cuando leía Claro, las revistas de Más Allá, era todo pues como los intraterrestres viven, pero están aquí para, alguna vez saldrán y nos salvarán.
era siempre esa esperanza, ¿no? Realmente era muy poco, no daba miedo, o sea, lo leías y no lo cerrabas diciendo que pesadilla acabo de leer, como pasa hoy en día, ¿no? En toda esa Actualidad, sí. paranoia de Quanon, que es como que da miedo, ¿no? Dices, Dios mío, la gente se siente atacada por todo, no es completamente paranoico. Pero aquello era como Sí. muy hippie, ¿no? Todavía. Sí, y Sí. te digo, todavía era muy family friendly, ¿no? A ver, por ejemplo, los programas de Jiménez del Oso, me parece a mí que, o sea, si haces una comparación entre los programas de Jiménez del Oso y los de Iker Jiménez, es abismal, ¿no? Porque Jiménez del Oso en ningún momento puso el tema de la política, o sea, no metió pues el sesgo de, bueno, es mi programa, lo puedo decir, el sesgo de ultraderecha, porque es lo que tiene Iker Jiménez Sí, en su sí, programa. sí. Y Jiménez del Oso, pues siempre se centraba en los temas, ¿no? En que, bueno, hay curanderos, vamos a investigarlos. Hay ovnis, vamos a investigarlos. Hay fantasmas, vamos a investigarlo. Y se limitaba a eso, ¿no? Y es Sí. eso, ¿no? Benítez, eso sí, Benítez sí empieza a incursionar en esa idea de que hay una conspiración global de los Estados Unidos, ¿no? Con el tema de Caballo de Troya, ¿no? Al decir que tenía un informante, el famoso mayor, que le había pues entregado información, ¿no? Con respecto a ese proyecto para poder regresar al tiempo y ver a Jesús y todo eso. Y luego el famoso Mirlo Rojo, ¿no? De que cuando fueron los viajes a la luna, supuestamente se habían encontrado ruinas extraterrestres y demás y todo eso, ¿no? Que Entonces les él sí como que pillaron. empieza y que los habían pillado. Un estudio de aquí del País Vasco. Sí, 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 un estudio del País Vasco, sí. Los que habían hecho el 3D de Sí. las maquetas ahí que claro, lo acabaron diciendo, ¿no? Los del estudio, como no nos ha reconocido aquí la labor. Claro. Muy gracioso todo, o sea, una pillada, pero vamos. Y luego él, no, pero es que yo lo había mostrado a modo de como imaginación, ¿no? Como algo que podría pasar. Una recreación. Y Sí. dices, mentira, claro. O sea, lo que has hecho en el programa no era eso, ¿no? Pero bueno, en fin. No, claro. Sí, y lo bueno y lo más grave era que el programa lo hizo con fondos públicos, ¿no? Porque si no mal recuerdo, ese programa de Planeta Encantado había salido en la televisión pública de España, ¿no? Sí. Con Entonces, lo que le por eso, ¿no? pagarían, Era más grave. Luego, otros divulgadores del misterio que podemos mencionar, por ejemplo, el maestro don Santiago Vázquez, ¿no? Se limitaba, ¿no? Simplemente a hablar de parapsicología, ¿no? Pero es eso, todos estos divulgadores de España que había en ese tiempo no llegaban al nivel de aberración que vamos a hablar ahorita del año 2010 y 2020, como un Oliver Ibáñez, un JL de Mundo Desconocido, ¿qué sería? Pues, bueno, Miro Landucci es argentino, pero... los de la quinta columna. Que es espantoso, Sí. eso, o sea, de verdad. Espantoso, sí. Y Rafa Pal, que mi madre era seguidora acérrima de Rafa Pal. Sí, claro, sí, que ahí fue donde me di cuenta yo, o sea, yo antes de que empezara la pandemia, después, mi madre ya empezó a decir, no, es que yo no llevo mascarilla, pero bueno, yo decía, claro, es que mi madre siempre ha sido muy suya, es muy narcisista, y a ella que le obliguen a hacer algo que ella no quiere, pues tal, no le di mayor importancia. Claro. Y de repente, pues me dijo, voy a ir a una manifestación. Y no sé qué me dijo de algo de Rafa Pal y le dije, y ese tío, pero yo sin saber, todo el tiempo que llevaba ahí en Telegram y viendo vídeos de él. Y yo, pero si ese tío es lo peor. Bueno, le eché una soflama ahí de Rafa Pal poniéndolo a bajar de un burro. Y entonces, claro, luego me enteré de que mi madre había estado mandando vídeos de Rafa Pal a mi hermano y a mi tía. Y digo yo, hostia, claro, luego ella ya no me escribía igual por WhatsApp. Yo notaba que había una distancia ahí. Y claro, yo no sabía que era seguidora de Rafa Pal, que ha sido también aquí uno de los en la pandemia, ¿no? Junto con el tipo. Sí. El aullido. Pero ese tipo ha hecho el aullido, otro. Madre mía. Que pilló el COVID encima. O sea, es que, bueno, no de ese hombre. Y pilló el COVID y luego decía
que él había ido a la sala del hospital y que todos los que estaban en la sala del hospital estaban todos con COVID, ¿no? Y que se habían muerto la mayoría. Cuando la gente le decía, a ver, es ilegal, tú no puedes ir. Es que tú no puedes ir pululando por las salas del hospital y mirando el expediente médico de cada uno. Y bueno, de cada persona, sí. Sí. Sí, no, es muy grave, ¿no? Ahorita vamos a adentrarnos a fondo en ese tema un poquito más adelante, pero quisiera situarme un poco antes de Juan, ¿no? Creo yo que es importante decir esto. Sé que esto es difícil de decirlo en otros programas porque pues mucha gente les empieza a salir ampollas y empiezan a decir, pero tú entonces eres un comunista, eres alguien de izquierda, y estás a favor de coletas, y que estás a favor de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Oye, aguanta, no, tranquilo, viejo, ¿no? O sea, no estamos chupando tranquilos como decimos aquí en México. Es verdad, ¿eh? Y es lo malo, ¿no? No, a ver, yo que estoy metido en todos estos mundillos de la conspiranoia, además desde el año que sería 2008, he visto cómo han ido evolucionando. Y en el pasado, por ejemplo, había personas como Rafael López Guerrero. ¿Te suena o no te suena? No me suena. ¿No? Rafael López Guerrero, Miguel Celades, Soraya Lacaba. Celades sí. Miguel Celades sí, claro. Es el que hace estos congresos de ciencia y espíritu. Rafa Pal, como habías comentado. Sí. Y luego también salía ese argentino que se llamaba Matías de Stefano, que lo único que hacía era decir, todos somos energía y vamos a estar unidos, y era lo único que hacía el tal Matías Stefano, ¿no? Hablar así con esa vocecita como que estuviera drogado el señor. Pero es eso, ¿no? Esa conspiralocura que había en esos tiempos, que si me está escuchando Martín ahorita en estos momentos, él la conoce, ¿no? Luego había un tipo que se llama, creo que lo voy a decir ya de una vez, aunque después en comentarios ese señor me critique, ¿no? Hay un señor que en la actualidad se presenta como el hermano del que es el jefe del nuevo sistema Swiss. Como seguramente todos sabes, el sistema Swiss es el sistema económico, ¿no? Bueno, que se rige actualmente a Occidente, a Asia, incluso de ahí fue desconectado a Rusia por el tema de la guerra, ¿no? Bueno, el nuevo dueño del sistema Swiss es un señor que se llama Tristan Báthory, ¿no? Y este señor, que te Vaya digo, apellido, se llama así. Sí. Pero es porque viene de la familia Báthory, de los Báthory, de Elizabeth Báthory. Madre mía. Seguramente en el grupo de Crónicas de Nantucket viste el video, ¿no? Que había puesto ahí. No sé, estoy un poco desfasada ahora. Yo tengo que leer, no sé, 200.000 mensajes. 200.000. Pero sí. Pero bueno. Sigo contando, ¿no? Bueno, este señor, te digo, bueno, que se presenta como, pues eso, ¿no? De la familia Báthory y todo eso. Sale en un programa que se llama INMAC, ¿no? Y él se pone como Sigmund Báthory y todo eso y demás. Y bueno, se presenta como el hermano del tal Tristan Báthory y bueno, cuenta de que todo eso, ¿no? Que ahorita ya conté, ¿no? Pero resulta que él antes, en el año 2008 y 2009, él era John Dewey del blog Mirando el Mundo con mis ojos. Se presentaba como John Dewey y se presentaba también como, según en la entrevista que dio con el señor que hablaba de la exopolítica, creo que se llamaba Alfred Weber, él empezaba a decir que él era CNI, o sea, que era parte del Servicio Secreto Español. También le dio entrevistas a Rafa Pal, hablaba de Sor Chafal y todo eso. También tengo esa entrevista ya guardada. Y eso, ¿no? O sea, a mí me llama la atención cómo los magufos van cambiando, ¿no? Antes era John Doe, ahora es el hermano del próximo jefe del sistema Swiss. Y es eso, ¿no? Pero es ahí donde yo empecé a darme cuenta que la conspiralocura empezaba a tornarse en algo peligroso, ¿no? Porque salían todos estos personajes que se ponían rimbombantes títulos, no tenían esos títulos, y empezaban a la gente a meterlo en una trama de fantasía, ¿no? Y ahora la pregunta que te hago es, antes de que la ultraderecha se volviera más agresiva y todo eso, ¿siguen siendo las mismas creencias, la de tu mamá y demás? No,
Claro, también tuvo esa deriva, exactamente. O sea, mi madre antes era de izquierdas, a ver, moderada, o sea, tampoco ha sido Ujú, del Partido Comunista como era mi tía, pero, claro, pero sí. bueno, era de izquierdas y se consideraba de izquierdas y poco a poco fue derivando hacia partidos más de derechas, pero dentro de lo que es, bueno, pues una, una opción normal y corriente. O sea, bueno, aquí siempre han estado el PSOE y el PP, ¿no? Como repartiéndose ahí los votos. Y bueno, Ujú, no hablar del nacionalismo vasco, por ejemplo, ¿no? Que en mi casa no se claro, podía claro, ni sí. mencionar, porque era aquello era Sí. un anatema, que no se nos ocurriera hablar de cosas de esas, ¿no? Y bueno, Sí. fue derivando hacia la derecha, pero de una manera progresiva, a la vez que, es cierto, se iba volviendo un poco más radical en el tipo de gustos que tenía. Claro, Sixto Paz, Castaneda, todas estas cosas de la nueva era, tan, aunque Sí. luego fueran sectas, ¿no? Pero que el mensaje era tan bonancible, ¿no? Era como... Y, y poco a poco se fue metiendo un poco en todos estos temas más conspiranoicos, ¿no? De Iker Jiménez y de Juan José Benítez y luego pues libros que compraba, ¿no? De quién se ha comido mi queso. Por ejemplo, ¿cómo tomó el 11 de septiembre? Porque el 11 de septiembre para mucha gente fue una Sí, especie de cambio de paradigma, ¿no? ¿Cómo se lo tomó ella el 11 claro, de septiembre? pues Este ella asunto. desconfiaba de, o sea, ella empezó, lo primero que empezó a desconfiar, bueno, aparte de políticamente, que era Sí, absolutamente muy, bueno, pues lo que ella pensara era lo que era bueno, ¿no? Pero, claro. y espiritualmente igual, ¿no? Pero digamos que en temas ya de conspiranoias mundiales, reptiliano, esas cosas, pues no, no estaba metida. Por desgracia, Expediente X no le ayudó nada. O sea, fíjate que es una Mm, serie que todo el mundo hemos disfrutado, que bueno, claro. que yo he disfrutado con esa serie, pues es que ella se lo tomaba en serio de verdad, ¿eh? Y claro, Wow. era una serie que hablaba de conspiranoias reales, ¿no? De fumador, de la gente que te Sí, implantaba chips. Y yo creo que claro. este tipo de cosas le fueron calando, ¿no? Cada vez más en su manera de ver la vida, porque mi madre siempre ha tenido una versión, una faceta de ella un poco conspiranoica, pues que con la edad se ha ido agudizando y, y bueno, pues mi padre era muy paranoico. De, a ver, no en plan psiquiátrico, pero de personalidad muy paranoide, ¿no? De desconfiar de todo el mundo y de decir, no, no os fiéis de todo el mundo porque la gente va siempre a haceros mal, ¿no? Y mi hermano y yo como diciendo, Mm, hombre, igual tampoco es para tanto, ¿no? Yo no tengo una experiencia tan ujú. terrible con la gente. Y yo creo que se Sí, sí, juntaron sí. ellos dos, hicieron un folie à deux, ¿no? Que se llama, de como una Ujú. especie de locura entre ellos dos, de Sí, claro. contagiarse. Se retroalimenta. Sí, se retroalimenta. Sí, entonces la manera de ser un poco paranoica de mi padre se empezó a infiltrar en mi madre, que era más un rollo espiritual y de buscar un líder, y acabaron un poco desconfiando de todo el sistema. Íbamos al médico y decían, a ver este médico que me ha dicho, porque a saber, porque ellos solo van a vender medicinas y tal. Y bueno, cuando ya nos independizamos de casa, ¿no? Pues nos daban muchos mensajes de eso, ¿no? De cuidado con lo que haces o con dónde te metes, porque pues aquí hay mucha gente que busca aprovecharse y tal. Y estaban ya, yo me he dado cuenta de que se estaban volviendo entre ellos dos muy paranoicos. Y claro, la pandemia ya fue el culmen, ¿no? De la paranoia total. Fue como volverte loco directamente para mucha Claro, gente. sí. Porque antes de la pandemia no estaban con el tema Sí. del Pizzagate. Eh, ¿Cómo tomaron el no, se tema enter- de Trump, por ejemplo? no se enteraron porque, bueno, mi padre, a ver, murió Ujú. eh, y claro, en esa época mi padre era el que estaba más en internet. Mi madre era una Claro. negada absoluta. Bueno, negada, que ella no Mm, quería. Como mi padre era el que estaba todo el día disfrutando del internet, pues mi madre decía, no, yo no entiendo nada. Y luego entendía. O sea, luego cuando mi padre murió, ella se puso al cargo sí, de, lo y entiendo. vamos, en 4 días, pilló todo, ¿no? Porque en realidad es fácil. Pero
Mi padre cuando estuvo en internet buscaba cosas muy, muy nada paranoico, ¿no? O sea, le encantaba entrar en foros de sus temas favoritos, pues, de cocina, de gente que hacía pues sus gustos, le gustan las telenovelas también, o sea que Claro, alguna cosa miraría, aunque no nos lo confesaba. Y de sí, viajes, ¿no? Siempre se encargaba él de buscar todos los sitios para viajar y tal. Y para nada paranoico, pues al contrario de lo que él era como persona, que era muy desconfiado, pero eh, en las redes era muy confiado y le gustaba buscar cosas muy, pues esto, ¿no? muy, muy blancas, muy de contenidos amenos, instructivos. sí, normal, Y, sí, y mi madre ya cuando se metió en las redes empezó como a meterse un poco en círculos un poco más oscuros, ¿no? Entréis, claro, sí. que yo me enteré más tarde. Yo es que cuando mi madre se hizo una página en Facebook dije, pero si está siguiendo una página de Entréis, y eran cosas que con Oye, nosotros entrar, ya no hablaba, porque sabíamos que ya ella sabía que nosotros pasábamos, ¿no? Éramos escépticos, pero nos íbamos enterando a cuentagotas, ¿no? Con su inmersión en internet y las cosas que empezaba a ver y a mirar, y ya eran de contenidos mucho más conspiranoicos. Y eso nos enteramos muy poco a poco porque no nos lo quería, nos hacía proselitismo, pero como buena inteligente que era, manipuladora, sabía cada uno lo que nos tenía que contar. Entonces, cuando hablábamos mi hermano y yo decíamos, pero a mí no me ha dicho esto. Y él me decía, a mí no me ha dicho esto otro. Y era como a cada uno nos decía lo que sabíamos que podríamos soportar duro, oír, ¿no? sí, 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 cierto. Sí, porque como ellos, como los autónomos, bueno, los creyentes de conspiración y todo eso, se sienten despiertos y todo eso y demás, y etcétera, etcétera, como que quieren también llevar a las otras personas, pero con poco de información, ¿no? Porque creen que si empezamos a entender la repercusión de los chemtrails y la repercusión de los HARP y la repercusión de, no, nos va a dar un colapso mental y todo eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, y es aquí donde yo digo yo, o sea, es bastante importante, aunque bueno, también me he encontrado yo a gente, por ejemplo, que tiene conocimiento con respecto a cómo funcionan las ondas de radio y aún así cree en el HAR, ¿no? Cuando el HAR no tiene la posibilidad de generar terremotos por una cuestión clínica en el sentido de que Sí, simplemente las ondas van hacia la ionosfera, no entran sí, dentro sí, del sí. fondo de la corteza terrestre. Sí, hay gente que incluso entiende de ciertos temas, porque a ver, yo no voy a decir que mi madre ni mi padre entendieran, ¿no? De esos temas, ni nosotros tampoco, ¿eh? Como para asesorarles. Entonces, Uh-huh. pues nada, si nos llegan a contar una película de tal cosa, pues habríamos dicho, ah, pues igual me lo cuestiono. Lo que pasa es que yo en una época en la que yo, por ejemplo, pasé pues unas crisis de ansiedad tremendas y lo pasé muy mal, pero muy mal de, pues realmente, de que mi tía dijo, mi tía que estaba estudiando psicología, dijo, vamos a llevar a esta pobre chavala al psiquiatra porque le va a dar un mal. Y mis padres decían, ah, pero eso no funciona para nada, eso es como tal, ¿no? Y bueno, pues me hicieron salir al de 2 días y venga, ponte a hacer yoga y espabila. Y bueno, sobreviví un poco a aquella época porque era muy joven, tenía 14 años y al final aguantas todo, ¿no? Pero luego cuando me pasó más adelante no me hicieron ni caso. O sea, yo les contaba, era un poco como salir del armario en ese sentido con ellos y decirles, bueno, pues yo llevo no sé cuántos años así asado. Y decían, pero ¿a ti por qué te pasan esas cosas? Y yo les decía, no, pues voy a un psicólogo. Decían, pero eso no tienes que ir a hacer esas cosas tú, porque esa gente te quiere manipular. Y era como, no querían ni hablar conmigo Mm. de eso, ¿no? Era como, no sé, además tenían la desconfianza de que yo les fuera a culpar a ellos, ¿no? Eh, bueno, claro, tenía muchas cosas que decir de ellos, pero también de mí. O sea, yo también admito mis propias limitaciones. Entonces, pero ellos ya desconfiaban y me empezaron a tratar distinto desde que sabían que yo pues iba a gente profesional que no eran magufos, ni te miraban en el iris, que era lo que me llevaban cuando era joven. Me decían, ah, ¿estás nerviosa? Pues venga, te llevamos a un iridiólogo de estos. Al El tío que iridólogo, hacía sí. recetarme valeriana,
y, y, y esto, el aceite de onagra, que parece que vale para todo y, en el mundo, y ya está. Me decía, no, es que tienes el plexo solar muy afectado porque eso es de los nervios. Y yo pensaba, bueno, pues tío, solucionamelo. Y estuve muchos años, incluso estando mal, eh, tratándome con homeopatía y de todo, hasta que llegó un momento en que hice clic y le dije a una homeópata, bueno, me trataba con flores de Bach. No sé si sabes un poco el rollo de que es un poco como una homeopatía, pero echando esencias de flores. Es un poco ridículo. Ya. Ahora sí que se hace la homeopatía, pero con esencia de flores, ¿no? Sí, es lo mismo, es homeopatía, lo mismo, Sí, pero con pero con esencias flores. florales que estarán diluidas también al 0,000000%. Y me empezó a Exacto, sí, sí. tratar, me hizo acupuntura, que yo que tengo fobia a las agujas, estaba tan mal que dije, venga, píncheme usted, señora, yo mientras esté bien. Y claro, yo mientras me estaba haciendo todas esas cosas decía, ¿pero qué estoy haciendo? Era como verme desde fuera y decir, pero yo estoy loca, pero si yo no creo en esto, ¿por qué estoy tan desesperada que estoy haciendo esto? Y llegó un momento en que le dije a aquella personaje, le dije, mire, yo si quiere me sigo tratando con usted, pero voy a ir al médico a que me dé unos ansiolíticos porque no puedo con mi vida. Y me dijo, no, si Claro. tú vas a tomar ansiolíticos te vas de esta consulta. Y le dije, pues me voy. Bueno, pues sí, Empecé a tomar ansiolíticos y aquello ya derivó en pues desapareció. tratamientos. Ah, Y claro, fue sí. como, pero yo, ¿por qué he estado perdiendo el tiempo? O sea, luego te da rabia, ¿no? Dices, ¿por qué tengo estas creencias, ¿no? Pero claro, es lo que te han hecho mamar un poco, ¿no? Es lo que has vivido toda la vida. Y mi hermano igual, mi hermano ya llegó una época en que dijo, pero qué tonterías son. Salimos un poco los dos No. del círculo. Pero mi padre no pudo, Sí, porque bueno, eso. él Perdón. es duro. Sí. Sí, claro, sí, lo comprendo. Sí, no, es que es eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, por eso yo he considerado, ¿no? Que todo este tipo de creencias son sectarias debido a que aíslan a la gente de sus familiares y amigos y demás, ¿no? He tratado, ¿no? Por ejemplo, yo de convencer a una muchacha que se dedica al tema este de ayudar a la gente a desprogramar, ¿no? De las sectas y todo eso, a convencerla, ¿no? De que esto de la conspiranoia es secta, pero ella dice que no, estrictamente hablando, debido a que hay diferencias entre una secta, por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová o cualquier grupo así de un líder supremo a todos estos grupos que son muy dispersos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que son muy dispersos, pero siempre termina rindiendo culto a alguien, ¿no? Siempre, por ejemplo, tienen a Pamies como un dios, tienen a Laullidos como un dios, tienen a JL como un dios, y así sucesivamente, ¿no? A Oliver Ibáñez, a Juan Anca, a Santiago Loyola, y ese es Bueno, lo que me parece peligroso. sí, mi madre tenía, pues que he olvidado, sé que se llamaba Elena, pero su apellido lo quiero olvidar. Era una curadora bioenergética, no sé qué, bueno, y te trataba todo con la famosa macrobiótica, que pues fue cuando yo tomé conciencia con aquella cosa, porque mi madre me dejaba libros, yo los leía y decía, esto no tiene ningún sentido, los alimentos que son yin, los alimentos que son yang, pero esto qué es, pero aún así me lo tomaba, pues porque yo estaba mal y yo decía, bueno, pues algo me curará en esta vida. Sí, Y claro. claro, en mi casa no había acceso, ¿no? A ir a un médico a decir, a alentarte, ¿no? A de psicólogo o tal. Y, y entonces, bueno, me llevó un montón de veces donde estaba sanadora que te trataba con homeopatía y con macrobiótica. Y bueno, pues tengo el disgusto en mi vida de que mi padre se estaba tratando de un cáncer y estaba tratándose de maravilla en el círculo médico tradicional, pero Claro. llegó un momento en que fue convencido de que esto lo dejara porque con los tratamientos macrobióticos y toda esta tontería se iba a curar y pues muy mal. Y es algo que pues también me duele Lo comprendo. muchísimo, ¿no? Sí.
se podría haber Sí, lo salvado, o comprendo. sea, y le iba muy bien el tratamiento médico, pero muy bien. Y sin embargo, le entró la paranoia, porque fue paranoia, de pensar que le estaban usando como una cobaya y nos lo decía. Y mi hermano y yo diciéndole, pero a ver si te está bien, si te está yendo súper bien. O sea, pero ¿de qué te quejas? O sea, pues para ser una cobaya, ya quisiera yo, ¿no? Ser una cobaya que me vaya tan bien las cosas. Pero no, había un momento en que no le podías ni hablar en broma de eso porque se enfadaba, ¿no? Y, Sí, y bueno, pues ya no les podía hablar tampoco ni de mi tratamiento psicológico porque les parecía todo manipulación médica y que me ponía en contra de todo el mundo. Fue una época muy, muy terrible, ¿no? Bueno, pues son cosas que intentas olvidar, pero están ahí, ¿no? Y entonces yo, sí, no, desde muy, muy, muy entonces, difícil. me metí en círculos escépticos y traté un poco de desahogar todo el odio, ¿no? que Sí, acumulé hacia toda no, esta lo comprendo. gente que te manipulan y bueno, buscan ser tus gurús porque la mujer está, la médica está, no sé si de mala fe o realmente porque ella lo creía, que también hay gente así, ¿no? Que se cree en sus propias mentiras y bueno, pues ella buscaba curar a la gente y de estas maneras estrambóticas, ¿no? Que solo curaban a la gente que tenía resfriados, obesidad, no sé, bueno, cosas así, ¿no? Que se te curan solas o... Pero claro, al final cuando tienes algo grave, pues no. Y, en fin, bueno, pues eso, yo he vivido muy mal todo eso y lo de Quanon ya no daba crédito, ¿eh? O sea, te aseguro que no pensaba que iba a llegar a... Claro, sí. Ahorita ya vamos a llegar a ello, pero bueno, primero que Sí, nada, lamento mucho que haya pasado eso, ahora sí que te mando un abrazo muy fuerte. Y es igual. eso, o sea, es algo que a mí me da mucha rabia, ¿no? De que en todos los países del mundo, claro, hay países que han tratado, ¿no? De desarticular todos estos cárteles de delincuencia mal llamados pseudoterapias médicas. Yo creo que deberían llamarse Sí, cárteles de delincuencia de pseudomedicina. mm, Porque, por ejemplo, si dentro, ¿no? Del Código Penal, ¿no? Por ejemplo, la distribución de drogas, ¿no? Por parte de los cárteles de la droga, ¿no? Es considerado sí, como delito a la salud. Así debería ser considerado la homeopatía, las flores de Bach, la macrobiótica que ahorita me estabas comentando y demás. Todo ese tipo de cosas debería ser considerado delito a la salud, ¿no? El problema es sí, eso, ¿no? De que los políticos están ahora sí que también metidos en eso, ¿no? Si están metidos en el tema de la droga, también están metidos en todos estos negocios turbios y ven sí, hacia otro lado, ¿no? Y a mí me parece que es una cuestión que hay que comentarlo, ¿no? He visto, ¿no? Que hay varios países que han tratado, ¿no? Como Francia, creo que así ha tratado de reducir un poco el tema de la homeopatía. España también se ha hablado de eso, pero todavía son cuestiones bastante, bueno, ¿cómo decirlo? Voces muy tibias, ¿no? Yo quisiera que mm, hubiera más radicalismo para que ese tipo de negocios y demás se pudieran erradicar, ¿no? Sé que es muy difícil por el tema de que siempre va a haber gente que se haga la vista y me diga, no, es que esto es parte de las farmacéuticas y todo eso, ¿no? Pero mm, son puras habladurías y mucha demagogia, ¿no? O sea, es como los religiosos que dicen, no, pero es que el diablo, ¿no? O mm. sea, son argumentos Sí, muy en Francia, inverosímiles, por ¿no? ejemplo, que está la farmacéutica Boiron, ¿no? O Guarón, o no sé Boirón, cómo se dirá en sí, Boirón, francés. claro, Sí, que es la farmacéutica, una de las más importantes, ¿no? De homeopatía. A una amiga mía le pasó que en la- ella da clases, ¿no? En un instituto y pues tuvo como no sé, una especie de casi le atropella un coche o, bueno, un accidente así que se quedó la pobre mujer tirada en la acera como a poco de darle un infarto y de repente vino una de las profesoras, le dijo abre la boca y le metió como 200 pastillitas de estas de homeopatía en la que dices, pero bueno, tú estás loco, o sea, y si tengo diabetes, ¿no? Y como, "Oh, esto es para tus nervios, para no sé qué", y esta mujer que es escéptica se le queda mirando como, pero bueno, ¿a ti quién te ha dado derecho a decirme que me trague todo esto? Y bueno, claro, pues es como funciona mucha gente en Francia, ¿no? Que cree mucho en ese tipo de cosas, ¿sí? Y se quedó sí, alucinada sí. esta mujer.
Es como si tú estás ahí, que te ha pasado algo y te dice alguien, abre la boca y te da 2 ansiolíticos, ¿no? Que dices, pero tú no eres médico, ¿qué me estás dando aquí? Pues lo mismo. Claro, sí. Y entonces, ahora sí que, ahorita antes de ingresar al tema de, bueno, tú conociste bueno, seguramente al Círculo Escéptico, por ejemplo, Javier Cabanilles, Luis Alfonso Gámez, Mauricio Schwartz, Sí, eh, sí. que es curioso, ¿no? Luis Alfonso Gámez ahora sí que es también ahí Es de del aquí, País además. Vasco y todos, Sí, sí, también. Y sí. eso, ¿no? Digo, a mí me parece bastante preocupante, ¿no? Como el tema de las pseudociencias está ahí presente. Por ejemplo, hay un troll dentro de internet que se llama Sestetic, que defiende la homeopatía, y lo chistoso de ese tipo es que te llena la caja de comentarios y todo eso con artículos supuestamente científicos que prueban la homeopatía, ¿no? Pero su táctica es un poco parecida a la del expediente Loyola, en donde te dicen, lee todo el expediente, ¿no? Y le mencionas algo que falla. Ah, no, entonces eres un detractor, seguramente te están pagando, ¿no? Entonces, se comportan como gente parecida a la gente que defiende a la Biblia, ¿no? O la religión así de manera bastante Es como los extrema. antivacunas que te decían, no, porque te vas a Otros sí. morir o se te pegan los imanes, ¿no? Bueno, que esto lo comentaba la chica esta en Planeta Curvo, ¿no? No lo voy a hacer en inglés que me sale mal. Sí, en Curve Planet de Oscar, sí, claro. Sí, y decía ella, ¿no? Que lo típico que dices, pues que le sacó la pareja los imanes a ver si se le pegaban y no se le pegaban y decía, bueno, pues a ti te han inyectado placebo. Y dices, hombre, ya, pero es que así cualquiera gana, ¿no? Es como... Claro, sí. Sí, es que ellos siempre Sí, ganan, sí, siempre ganan, sí. Exactamente, ahora sí que siempre salen con una explicación, aunque nunca hagan un esfuerzo para demostrarlo, pero nunca. Eso es lo que me parece bastante frustrante, ¿no? Y bueno, sí que ya vamos a entrar a esto, ¿no? Vamos a situarnos al día 21, no, creo que fue el 12 de marzo, sí, 12 de marzo, cuando se decretó, ¿no? El estado de emergencia por parte de Pedro Sánchez. Todo. En ese momento, ¿cuáles eran las creencias o las ideas o los mensajes que tu mamá te enviaba a ti y a tu hermano y demás? De momento, en el principio nada, porque ella misma estaba un poco gestando sus ideas y no lo tenía claro. Ella ya llevaba tiempo metida en grupos un poco de extrema derecha, ¿no? Leyendo mucho este tipo de... Fíjate que es curioso porque antes todo el tema diestro, todos esos miedos, todo el miedos, tema digo, medios de... de Nueva Era como muy de izquierdas, ¿no? Era como la gente se reía, ¿no? De los Sí, en el pasado, sí. pernoctautas. Por ejemplo, Sí. sí. Por ejemplo, Rajapal, antes estaba él a favor de Evo Morales en Bolivia. Sí. Tengo un video en donde él dice eso. Y luego también, por ejemplo, Miguel Riz, él empezó con el tema de Hugo Chávez, que Venezuela, etcétera, todo eso. Incluso al principio se ilusionaron ellos con Podemos, ¿no? Pero luego empieza la ultraderecha a comerse a toda esa gente y la conspiralocura se vuelve de ultraderecha. Sí, y yo creo que mi madre cayó, no nos dijo nada. A ver, yo reconozco, ahora me río de mí misma, porque yo estaba en la luna de Valencia, o sea, estaban mis amigos preocupados, diciendo, no, es que en China están cerrando todo y tal. Y justo el hermano de la novia de mi hermano se iba a casar el 20 y tantos de marzo. Y decía mi hermano, es que no sé si nos van a dejar salir de Berlín, porque él vive en Berlín. Y yo, no, hombre, claro. Es cuando me acuerdo, ya como, pero que no, esto no importa, ¿y cómo nos van a dejar salir? Y de repente ahí nos encierran y digo, joder, Iba, ¿en serio? Y yo creo que hasta entonces, en esa época como de confusión, ni mi hermano ni yo habíamos hablado con nuestra madre como en serio, ¿no? De a ver qué creía, qué pasaba. Y fue cuando ya nos impusieron las mascarillas que ella sí que nos comentó que a ella nadie le iba a decir lo que se tenía que poner, ¿no? Y de hecho yo me enfadé mucho con ella porque cuando estábamos todos recluidos ya, me mandaba vídeos de ella paseando por el parque y ya pues muy bien, le dije, pues estarás orgullosa, ¿no? Es que mi madre además tiene una edad y las amigas con las que sale tienen su edad y las amigas le dijeron, oye,
a ver, que nos quedas muy bien, pero sin mascarilla no vengas con nosotras, porque, claro, somos todas sí. viejunas. En la zona donde vivía mi madre en Soria hubo una mortalidad tremenda, porque es una zona muy envejecida, hay muchísima gente mayor, y fue de las zonas de España donde más mortalidad hubo por el COVID. Y era como para andarse con bromas, ¿no? De ir sin mascarilla. Uh-huh. Y Sí. estuvieron a punto de montarla 2 veces y nos iba contando eso y yo iba montando en rabia, ¿no? Era como, bueno, que con nosotros no te hayas portado muy bien, vale, pero es que yo qué sé, pórtate bien con el mundo, ¿no? No sé, ten un poco de empatía con la gente que igual se pone enferma. Pero bueno, ella siempre nos decía, la gente que se pone enferma es porque no se cuida bien y pues que se cuiden mejor. Y ala, pues así. Es un pensamiento muy de derechas, ¿no? Muy de decir, bueno, pues sí, muy de derechas totalmente. Sí. La otra persona le va así porque no trabaja mucho y por eso es pobre. Esto es, ¿no? Claro, es pobre porque no le gusta trabajar. Que si hubiera, pues es un poco ese pensamiento de derechas de, oye, pues el que no tiene buena salud que se hubiera cuidado mejor. Y dices, pero tú no tienes piedad. Sí. Y bueno, pues claro, tuvo que acabar cambiando de amigos, pues por desgracia, pues porque bueno, las otras amigas eran compasivas y decían, es que yo no voy a ir contagiando aquí todo el mundo y todo el mundo con mascarilla, y ella pues, se saltó a la reclusión. Bueno, pues sí, no la pillaron pues porque, bueno, tampoco había un estado policial, ¿no? O sea, si veían a una señora mayor haciendo que iba con bolsa de compras, como hacía mi madre, pues no te van a decir señora detenida porque ha ido por un par de limones, ¿no? Entonces, bueno, se pudo escapar, pero yo me enfadé con ella, mi hermano también, y luego ya llegó todo lo de las vacunas. A mí me escribía rollos más políticos de que nos van a manipular a todos, de que Trump nos va a salvar a todos de, pues eso, ¿no? Que ella, yo le decía, pero ¿tú qué quieres? ¿Un ejército de militares que gobierne todo el mundo? Y me decía, pues para mí lo ideal. El Estado Marcial. Sí. Y yo decía, madre mía, yo le decía, pues para mí sería la pesadilla en vida. Y ya ves que estamos en diferentes... Sí. Decía, perdón, ¿cómo notar esa parte? Esa parte me interesa mucho. Antes de las elecciones de Estados Unidos, ella estaba muy intensa con el enviar cosas así de Tron esto, Tron lo otro, vacunas y etcétera, etcétera. Sí. ¿Y recuerdan más o menos cuáles eran los grupos? Porque luego, como se ve en Telegram, se reenvió en tal grupo, así lo recuerdo un poco. No, esto no nos mandaba, porque ya no quería que la siguiéramos, ¿no? Yo de repente vi que mi madre, que no sabía ni usar casi el WhatsApp, se había hecho de Telegram. Y digo, bueno, vale, ok, ya lo entiendo todo. Y nos mandaba solo vídeos y memes. Y bueno, pues memes, por ejemplo, uno que le hizo muchísima gracia a mi hermano, que salía Soria libre de vacunas y no sé qué. Y claro, le había hecho un graciosete, ¿no? Y salía Greta Thunberg, como que era la soriana de turno. Y le tuvo que decir mi hermano, pero no sabes quién es. Y cosas de esas nos mandaba memes, que algunos eran absurdos. Claro, a mí me mandaba más memes políticos, porque mi hermano con la política lo lleva fatal, que le manden, y entonces a él le mandaba memes de curación, de unas camas que habían inventado, que te tumbabas allí. No sé si eso lo llegaste a oír. Sí, lo recuerdo. Yo comento lo de la cama. Resulta que hay un círculo de entusiastas de Cuano. Es un inglés que dice que fue contactado por una mantis extraterrestre. Y hay otro señor que es un empresario inglés sin cabello. Es que no me acuerdo su nombre, pero los mencioné a ellos en el programa de Quanon de Crónicas de Nantucket. Creo que fue en el último capítulo que hicimos de esa trilogía. Y lo que recuerdo es eso, ¿no? De que ellos estaban vendiendo el sistema cuántico universal, ¿no? En donde se implementaría un nuevo sistema económico. Y una de las novedades, ¿no? que estaban presentando y todo eso era una supuesta cama, porque te presentaban, pero claramente era una ilustración. No era una fotografía real de una máquina, era una ilustración.
y te decían que con esa cama se curaban todas las enfermedades. Y fue rondando esa información por los grupos de Juan, ¿sí? Claro, entonces nuestra madre nos mandaba, digamos, pequeñas perlas, ¿no? De lo que ella veía, pero nunca nos decía estoy en tal grupo, estoy en tal otro, sino que nos mandaba un vídeo de Rafa Pal, y al final acabamos todos diciéndole, no nos mandes, por favor, o sea, le tuvimos que decir, mi tía, mi hermano y yo, no nos mandes vídeos, o sea, pero enfadados ya, ¿eh? Sí, O sea, ya. quédatelos para ti, porque esto es vergonzoso. O sea, es que lo veíamos y era como insultante, ¿no? Y bueno, Pero más o menos recuerdas a- que decía Rafa Pal, porque hablaba él de que Quan era un viajero del tiempo. sí, a mí el de Rafa Pal me mandó varios que eran como de, ¿cómo era? Bueno, de que nos iba a salvar Trump, de que el orden mundial, Ajá. de que si había reptilianos, rollos así como un poco de que, bueno, de que iba a haber una revolución mundial y los militares nos iban a salvar. Y yo horrorizada, como diciendo, ¿pero esto qué es? Y a mi hermano, por ejemplo, que sabía que los rollos políticos de militares y eso lo lleva mucho peor, él pues le mandaba cosas de la cama cuántica, de las Acá, curaciones cuántica, ¿eh? milagrosas. Y claro, luego cuando hablamos entre nosotros, me decía, pero ¿cómo se atrevió a decirte esto? Y yo, pues porque lo político ya sabe que yo me lo paso por... A ver, que a mí me importa la política muchísimo, ¿eh? Pero que si me Sí, mandan estas facheríos, pues es bueno. sí, Digo, claro. pues vale, pues le gusta eso, ¿no? Y yo qué sé. Pues sí, la verdad que es curioso cómo nos mandaba cada uno lo que sabía que podíamos oír, ¿no? Y es que a mi tía le llegó a mandar algún programa en YouTube de... es que no me acuerdo ya ni de qué canal era porque les cerraron varios antes de la quinta columna. Eran todos así como que sacaban un toro detrás de ellos y todo como de Sí, ultraderecha el y... de 5TV. Eso es, eso Incluso, es. bueno, Sí, ahorita sí, como sí. estamos aquí en Telegram, estoy viendo mi canal, tengo una lista de canales de loquitos, así le puse yo. Sí, 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 sí. Y en Es esos verdad, canales está, 5TV. por ejemplo, sí, 5TV. Tengo canal 5TV, tengo Conciencia Radio de Alexander Bachman, tengo Increados, Nelena, Juan Un Hispano, Miguel Riz, el de Inma, que te había comentado, Acodap, ahora sí que Sí, Inmatrix, otra facha, Expediente Royuela, y así, sí. Mi madre son los nos canales que mandaba tengo. alguno de 5TV. Alguno. Y 5TV, luego, claro. y luego vi una marcha que salía ella en las fotos, que fue de las primeras antimascarillas, que fue la que organizó Rafa Pal. Y salía Eucalele y Ella, algunos artistas. claro. Luego en la siguiente fue en la que Miguel Ríos dijo que iba a ir, pero luego no fue. Ay, no, espera, Miguel Ujú. Bosé, por Dios, que me he equivocado de... Miguel Bosé, Pobre sí. hombre, pobre Miguel Ríos, que No, sonaba no, en Miguel Ríos no ha sido capturado todavía. Miguel Bosé, Miguel Miguel Bosé. Bosé, Que sí. luego no fue, Que, no en fue. que O sea, sí, que lo de Miguel Bosé, la verdad que a veces es desconcertante, ¿no? Es un tema delicado que me duele mucho el tema de Miguel Bosé porque desafortunadamente no falleció su mamá por el tema del virus y en lugar sí, de ser un activista a favor de la medicina y estar en contra de los sí. conspiranoicos, todo eso, no, al contrario, al revés. Entonces, yo la verdad no sé por qué hizo ese cambio. Si por fama, por cuestiones de, bueno, que también él ha consumido sustancias Sí, alucinógenas y sí, todo eso, le esté sí. generando problemas, pero me desconcierta que él no esté en contra de los antivacunas teniendo en cuenta que perdió a su mamá debido al virus. Sí, yo creo que al final los que son así no piensan que haya muerto por el virus, ¿no? Sino que les han inoculado algo. Había mucha gente que pensaban que en los hospitales les iban a matar, ¿no? Aquí hubo varios vídeos Ujú. en... Supongo que habría en todo el mundo, ¿no? Pero en España de gente que salían ahí haciendo... Bueno, que eran cuatro locos, ¿eh? También hay que decirlo. Pero intentando que un pariente suyo que tenía COVID que no entrara, porque le iban a asesinar, porque allí era como todo centros de muerte, ¿no? Te entrabas en el Claro. hospital y te inyectaban ya, yo qué sé. Aquí en Me hizo mucha México, gracia sí, cuando me estuvo la contaste, ¿no? Lo creencia, de sí.
el líquido de, ¿cómo era eso? Eso te iba a decir, sí, eso te iba a decir, el líquido de la rodilla aquí en México, sí. Sí, el líquido de la rodilla, que aquí, por ejemplo, eso no. También absurdeces aquí, pero eso me hizo mucha gracia. Digo, mira qué cosa. Sí, claro, sí, en México tuvimos eso, sí. Sí, y no, pues la gente aquí, absurdeces todo, que te iban a asesinar en el hospital. O sea, tú ibas con algo que no era el COVID, en realidad, era, yo qué sé, una gripe o un catarro normal, y pues, te asesinaban directamente. Te inyectaban Claro. cosas y tal. Entonces, bueno, pues si Miguel Bosé pensaba que su madre no había muerto por eso, sino porque la habían asesinado en el hospital, pues bueno, se entiende, ¿no? Que se volviera loco, pero sí, es como muy duro, ¿no? Decir, Dios mío, que tienes un pariente que, no sé, en fin. Un amigo mío, bueno, el novio de una amiga, casi se muere de COVID porque tuvo una reacción muy mala. Es verdad que de nuestra quinta, pues lo hemos pasado todos, más o menos. Una se quedó sin olfato, una colega que estuvo ahí Vaya, medio sí, año sin oler, que la primer sin cubata que oler. tomó que ya olía algo, decía, por fin, Ah, siento que estoy. sí. Pero este otro chico, por ejemplo, que tiene pues un año más, un par de años más que yo, le dio una complicación de trombosis en los pulmones, algo así, y por poco se va al otro barrio, vamos, que poca tontería. Entonces, luego ya me enfadé, me tuve que ir de Facebook porque no aguantaba la gente, Ujú, pues hay muchos ilustradores que igual les daba ahí por hacer campañas anti-COVID y tal. Y yo me ujú. ponía mala. Sí, Digo, sí. es que no me quiero enfadar con la gente, porque algunos eran Había un conocidos. ilustrador, sí, hay un Mm, ilustrador de Estados Unidos que estaba con esa campaña, además de anti-COVID, pro-Trump. Lo recuerdo sí, porque creo que lo seguíamos en Crónicas de Nantucket. sí, Y eso, ¿no? Sí era muy extendido por parte de, digo, artistas, ilustradores, eh, ¿qué más? Cantantes, ¿qué sí, más sería? Futbolistas, por ejemplo, hay un futbolista de Liverpool que lo sacaron del equipo, pero ya no, bueno, no por el tema de sus creencias, sino porque ya no iba a jugar, pero empezó ya, a decir que creía en David Icke, ¿no? Y compartía en su sí. Facebook los videos de David Icke. En donde David Icke ahí hablaba sobre el tema de que las torres 5G eran las que tenían Ah, la responsabilidad, ¿no? Del COVID y no el COVID, ¿no? Y eso provocó que en Inglaterra hubiera mucha gente, la verdad que bastante ida de la cabeza, que empezara a destruir antenas. es que lo mejor de todo es que le preguntabas a la gente que era 5G y no sabía nadie. O sea, era como, pues sí, algo que está No, ahí que van a poner, pero tú sabes lo que es. O sea, no, pues igual que yo, ¿no? Pues que no sabes y dices, pero ¿por qué estás escribiendo esto desde un móvil en Twitter? No sé, era como todo absurdo, ¿no? Porque claro. son gente que se contradicen, tiene una disonancia cognitiva ahí brutal, ¿no? Es como estoy poniendo todo en grupos de Telegram, pero estás utilizando un móvil que manda, y, no sé, vía satélite. Manda Pero onda, bueno, sí. pues supongo que pensarán que no, que eso es mentira de la NASA. Bueno, de Lo, hecho mi madre ahora se ha vuelto sí, terraplanista, que ha sido su última claro. deriva, que yo ahí ya, yo ahora no me hablo con ella. Mi hermano tampoco a raíz de lo de la guerra de Ucrania, porque ahora yo perdí un poco de pista ya de lo que dicen los Antes, de Quanon. perdón, antes de eso es eso. O sea, Sí, antes de hablar del tema de la Tierra plana y la guerra de Ucrania, quisiera sí, llegar a ese punto. Entonces, pierde Trump, que es curioso, ¿no? Yo me pongo a pensar, mientras yo me estaba cagando de risa porque Trump había perdido y en el Twitter pone, tengan la cuenta y yo me lo estaba pasando de lo lindo porque ese güey había perdido. Y había en sí, otras partes del mundo, incluso en México, te pasé incluso la entrevista de una muchacha de México que creía en Donald Trump, aunque ella no tenía ningún tipo de ideología política, pero creía que él era el Salvador. sí, También le sí, tocó sí, en una época muy difícil a ella en ese sí, momento. Es eso, o sea, cuánta gente estaba sufriendo, pero sufriendo de verdad, porque un sí, tipo naranja, machista, ultraderechista y demás, estaba perdiendo en Estados Unidos. Es que es increíble hasta dónde hemos llegado a la humanidad. sí, sí, Eh, sí. es Es como, increíble.
no das crédito, ¿no? De gente que, yo qué sé, o sea, mi madre me llegó a decir que los de Vox, que son aquí como la ultraderecha, que se quedaban Sí, cortos, claro. ¿no? Que no, Sí. que no abogaban por un estado militar, por ejemplo, que dominara el mundo, ¿no? Que dices, pero ¿cómo puede alguien desear eso? O sea, pero si eso es peor que Franco, ¿no? Que venimos de una dictadura de no hace que sus propios padres han vivido eso y cómo puede haber gente que quiera desear, no sé, bueno, a mí no me entra en la cabeza. Y con Trump igual, ¿no? Es como pues también una ultraderecha, ¿no? Dentro de los partidos republicanos, pero Trump era como lo más... Y con esas pintas de tener un hámster en la cabeza. Dices, por favor, pero este señor, que es un hijo de ricos, que no sé. Y sí, yo ahí lo dejé. Yo espiaba grupos de cuano. Claro, Me claro. metí ahí. Pero ahora sí que, sí. ¿Cómo tomó tu mamá el tema del asalto al Capitolio? Eso es lo que tengo mucha duda. O sea, ella se creyó de que fue un golpe de estado de los Antifa y que todos esos no nos representaban, porque empezó los seguidores de Quanon a negar al Cuchaman cuando él era parte de ellos. Sí, En el documental de la HBO, no sé si lo viste, estaba allí con no, Watkins. En el último sí. episodio estaba con Watkins vestido y diciendo, estamos con ustedes. Y él era por Quanon y toda la información la recibía de 4chan y de todos esos foros de mala muerte. Sí, yo eso me enteré por vuestro programa, ¿no? En el que explicasteis muy bien cómo empezaron los foros estos de 4chan y todo el rollo y el Pizzagate y cómo fue evolucionando hacia la locura. Muy paranoica, además, ¿no? Es que a mí me da pena la cantidad, porque estoy muy metida en temas de estos de psicología y de psiquiatría, ¿no? Por propio, Uh-huh. por Yo lo interés comprendo. personal. Y Sí. bueno, unas de las personas que menos se tratan, aparte de los narcisistas, son los paranoicos, pero por propia lógica, claro. Un paranoico que Uh-huh. piensa que todo el mundo está en contra suya, ¿cómo va a ir a un psicólogo, a un psiquiatra a contarle sus cosas, ¿no? Muchos al final van Sí. pues porque han hecho alguna locura y la familia entera pues le ha combinado a que vaya porque pero si no, no van, ¿no? Y me da pena ver pues muchos grupos de estos bueno, que saca por ejemplo en Twitter ¿cómo se llama? El gamberro la perra de Satán, que creo que es un chico, pero que saca lo de Sí. conspiracionistas fuera de contexto o algo así, negacionistas fuera de contexto, y saca todas las Sí, locuras, sí, ¿no? De el esa que está en gente. Twitter. Sí, Sí, y sí, dices, sí, lo he visto Dios en mío, Twitter. algunos deben estar en la angustia total, porque ¿cómo puedes pensar que las antenas 5G, los chemtrails, no sé, todo está en contra tuya? Dices, Dios mío, yo no me levanto de la cama si pienso que me van a envenenar, a matar, a manipular. O sea, es terrible, ¿no? Dices, en el fondo tienen Es que que, por tener... ejemplo, sí, Sí, continúa, sí, es que... perdón. No, que tienen que tener como una disonancia cognitiva, ¿no? De pensar, bueno, esto pasa, pero yo si salgo a la calle voy a estar bien, ¿no? Porque es que dices, yo pienso eso en serio Ah, y no salgo de mi casa. Me envuelvo en papel exacto, sí, no, albal, no sería seguro. no sé, es como unas locuras totales, ¿no? Y mi madre igual, o sea, de estos no, que te envenenan el agua, que no sé qué, y dices, pues no sé, mujer, ahí, qué miedos, ¿no? Más terribles, es que al final sales perdiendo tú, casi. No sé, Sí. en fin. Por ejemplo, Norte me estaba acordando, ¿no? César Buenrostro tenía un colega que hablaba de temas de misterio que era en Querétaro, ¿no? Y él era creyente en los centrales, ¿no? Y decía, la ciudad de Querétaro ya fue rociada, ¿no? Y ponía las fotos de los aviones, ¿no? Bueno, de las estelas de condensación y todo. Y lo que me parece chistoso es eso, ¿no? O sea, allí iban los controladores aéreos, ¿no? Diciendo, vamos a fumigar a este güey y nada más a este güey le va a dar gripe y al resto de personas, ¿no? Y tampoco a los políticos de Querétaro, todo. No, solo a este güey que es creyente en centrales, ¿no? Los vamos A ese le a fumigar, le ¿no? cayó todo Sí, le cayó todo a el ese le cayó polen. todo el polen. O Sí, por sí, es ejemplo, como... Sí. había uno que se llamaba Carlos Pues en España, él es de Cádiz, y era muy famoso por allí
de 2009 a 2010, ¿no? Y decía muchas groserías, ¿no? Esa era su característica, ¿no? Y decía, esos hijos de puta con los centrales que nos están echando y etcétera, etcétera. Y en ningún solo video, o sea, pasaban los videos, nunca lo notabas constipado, o sea, nunca le daba la gripe, no le pasaba nada, seguía vivo, y aún así se grababa con los centrales arriba, o los supuestos centrales, ¿no? Que era pura condensación de agua. Pero es eso, o sea, ni siquiera se morían, no estoy diciendo que se mueran, no, pero es que es eso, siguen vivos allí. Sí. Yo alguno ya contesté en lo de negacionistas fuera de contexto, que les decía a algunos, ¿no? Que decía, joder, pues para ser un plan de eliminación mundial ya están tardando. Era como, no sé, Hitler fue más rápido, ¿no? No sé, es como, Sí, Dios mío. Pero no, es que no sé si lo creen o no lo creen. Es eso de el charlatán alemán de bigote. También ella negaba el holocausto. Sí. Ya, o sea, es todo el pack completo, el tema del holocausto, el tema de la tierra, el tema de... ahorita de que también creía ahora es Putin el héroe, en vez de Trump, ahora Putin es el que nos va... Sí, nos va a salvar. Eso yo me lo perdí, o sea, yo ahí no leía ya cuando no estas cosas, pero eso la charla le cayó a mi hermano cuando llegó la guerra a Ucrania. Claro, mi hermano está muy sensibilizado porque vive en Berlín y en Alemania han llegado un montón de refugiados, tanto rusos como ucranianos. Pues el otro día me contó que había visto una manifestación de rusos por las calles y bueno, pues que hay mucho movimiento allí, ¿no? Y él además políticamente pues esas cosas le afectan mucho y bueno, pues debió tener ahí una pelea con mi madre, que si Putin era como Trump, o sea, ahora es como Trump les ha fallado, pues ahora Putin es el nuevo líder mundial. Y nada, pues eso ya conmigo no lo habla. Y con mi tía le habló de la tierra plana. Mi tía no da crédito. Decía como, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Que ha sido muy inteligente, porque mi madre es muy inteligente. O sea, es una persona que, pero lo que pasa es que siempre se ha alimentado de bueno, pues eso, lo que te he contado, ¿no? De información falsa, sí. De la famosa revista Discovery, de salud, Discovery Salud, y todas estas cosas horribles, ¿no? Que son desinformación pura y dura. Por ejemplo, hay un ufólogo, y parapsicólogo que, bueno, ojalá lo pueda tener aquí en el programa, no voy a decir todavía su nombre, pero bueno, él participó en programas que tienen que ver con Feranoia y demás, ¿no? Con Len Rivas y con Hiperalcón, ¿no? Y él en una ocasión dice, ¿no? En esa entrevista, de que él leía muy interesante y todo eso, y que él se había creído en un principio el tema de la física y ahora ya no se lo cree, ¿no? Pero bueno, si lo tengo en una entrevista y todo eso, yo lo que le voy a decir es que no puedes tomar muy interesante y todos esos medios como divulgación científica 100% certera, ¿no? Incluso los propios físicos han dicho, es muy difícil trasladar los conceptos de las matemáticas a conceptos ordinarios, ¿no? Y por eso se dan malos entendidos, ¿no? Pero para entendernos podemos imaginarnos el átomo como bolitas o como ondas que están allí circulando y todo eso, pero estrictamente hablando no es así. Pero de que existe y de que funciona, que lo estamos utilizando para absolutamente todo, eso sí ocurre, no es una invención que se les haya ocurrido a los físicos o algo así por el estilo. Sí. Yo tengo un buen amigo que además solemos quedar con él, que es astrofísico, y yo a veces le he dicho, a ver, porque yo he intentado leer algún libro de divulgación, o sea, de estos de divulgación, pero en plan súper fácil, de física cuántica, y no puedo, o sea, no llego al final. Es como, hay un momento en el que estás diciendo, vale, son todo parábolas en plan Jesucristo, ¿no? Pero esto lo estoy entendiendo, ya no entiendo nada. Y él me comentó, no, es que si no sabes lenguaje matemático es imposible. O sea, tienes que saber, para empezar, lenguaje matemático. Entonces, la gente que no sabemos no te lo pueden explicar. O sea, no se puede explicar con por mucho que quieras, ¿no? Con ejemplos, no, a nivel lingüístico no, tienes que
tienes que entender matemáticas y claro, y matemáticas avanzadas y claro, la mayor parte de la gente no, eso pues así que se aprovechan todos los vendehumos para poner que no sé qué es cuántico, el otro es cuántico, porque saben que nadie que se ponga a leer algo sobre física cuántica va a entender nada. Y yo confieso que no entiendo absolutamente nada. Entonces nos fiamos del amigo este que es astrofísico y no es un loco de estos de, ¿no? Que los hay de diseño inteligente o tal. Y a veces vamos a sus charlas, pero claro, las charlas que hace son de divulgación. No son arduas de estos de congresos, ¿no? A los que va de explicar fórmulas. Y claro, a mí me agradeció que dijera eso, ¿no? Es que porque yo le pregunté en serio, digo, pero ¿hay alguna remota posibilidad de que nosotros entendamos algo? Dijo, no, tienes que entender matemáticas avanzadas, y eso es así. No, por mucho que te expliquen en libros de divulgación, te van a tener que poner todo ejemplos a nivel, pues como cuando le enseñas a un niño, ¿no? Mira, la Tierra es redonda y le pones una pelota y tal, pero claro, al final eso no se parece en nada, ¿no? A la realidad. Y bueno, pues yo creo que muy interesante pasaba un poco eso. Entonces era muy fácil de malinterpretar por gente que no quisiera entender bien los conceptos, pienso yo. Sí, totalmente, sí. Y bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo tampoco entiendo la física cuántica. Me gusta más el tema de la física macro, o sea, el tema de la luna, o de los planetas, o de la gravedad, como que eso lo entiendo un poco mejor, debido a que como es más grande y es más visual, es más fácil de captar los conceptos, ¿no? Pero incluso en el tema de la Tierra plana, ¿no? Que me dices tú que ahora ella es tierraplanista y todo eso, cómo a los tierraplanistas los convencen con cosas tan absurdas como eso de en una esfera el agua no se curva, ¿no? Cuando pues para ellos es como una cuestión, o sea, ¿cómo explicarlo? La realidad o como está estructurada la naturaleza y demás, muchas veces es contraintuitiva a nosotros, ¿no? Entonces es eso, o sea, aunque sea contraintuitivo que en una esfera bastante grande, que es una roca gigantesca como la Tierra, pueda estar el agua y todo eso, y que puede estar allí sujeta gracias a la gravedad, es bastante contraintuitivo para la gente. Sí, y una cosa, por ejemplo, que te he comentado antes, es que mi madre en su búsqueda de gurús, el buscar gurús siempre es buscar una explicación de la verdad, ¿no? Con mayúsculas, la verdad. Entonces, ella siempre ha buscado una verdad dentro de lo más sencillo, es decir, le encantó la macrobiótica porque lo explicaban todo en términos de yin y yang. Y dices, a ver, es que la vida no es yin y yang. O sea, no funciona así, ¿no? Y son gente que les gustan, que les atraen, ¿no? En el caso de mi madre le ha gustado de siempre, pero hay gente que, pues como contaba la chica esta, ¿no? De cómo fue seducida en un mal momento de su vida, que te atraen un poco con te estás complicando la vida, estás sufriendo y mira, las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Y te dan un libro de estos de, yo qué sé, como sanación, ¿cómo se llama esto de hay las constelaciones familiares o estas cosas, ¿no? Y te metes en esos rollos porque te dicen, te voy a curar todos tus problemas solo con una verdad única, porque todo es así. Toda la gente que tenemos problemas son constelaciones familiares y es de nuestros antepasados, ¿qué tal? Y dices, pues caes, ¿no? Porque estás muy débil, estás muy mal y buscas a alguien que te ayude y la solución más fácil es pensar que todo es blanco-negro al final, ¿no? Que están los buenos, los malos, los militares, los reptilianos. Y bueno, una cosa que te quería preguntar, que porque yo ignoro, ¿fue David Icke el primero que empezó a hablar de reptilianos o ya había gente antes? Bueno, fue el que lo polarizó David Icke con sus libros y todo eso, digamos que fue cuando se fue extendiendo la creencia en reptilianos, pero digamos que ya desde antes hay antecedentes, ¿no? De personas que decían de que, por ejemplo, los extraterrestres que veían parecían como, pues eso, ¿no? Lagartos. Luego el tema ese de que en diferentes culturas siempre aparecen también reptiles, ¿no? Aquí en México, pues, que es gato, en Perú, recuerdo que incluso hay una estatua de un ser reptil humanoide, en Asia también, ¿no? El tema de los dragones. Entonces, digamos que poco a poco el creer, ¿no? Que había seres reptilianos, ¿no?
que estaban ya sea en el pasado y luego en la actualidad, digamos que David fue el que más impulsó esa idea, ¿no? Porque, por ejemplo, Madame Blavatsky y ¿quién se llama? Pues los autodenominados contactados en todo eso, como que no hablaban mucho de esos seres, ¿no? Sino se centraban más en seres de luz, ¿no? Espirituales, maestros ascendidos. Ellos se centraron más en eso, ¿no? Acabar Pero ahí, con las digamos guerras. que le da acabar con las guerras, ¿sí? Con el hambre en el mundo. Es que antes eran mensajes más positivos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué Exacto, esto? sí. Ahora Sí, es antes como te digo, montar por la eso te digo guerra que... y que los Ajá. militares ganen todo, hagamos un estado de sitio, Putin es el nuevo héroe y dices, pero por Dios, qué mensajes de ultraderecha más terribles, ¿no? Y, por Pero es ejemplo, porque la se metió la política en... Sí, la manifestación que vi mi hermano el otro día de Rusos por la Paz, nos moríamos de risa, porque era Rusos por la Paz, pero si nosotros ganamos, o sea, era como Rusos por la Paz, pero pedimos el fin de la guerra, pero que Ucrania ceda, o sea, era como todo, o sea, el mensaje era todos cantando el himno ruso, era como pero eso no es Rusos por la Paz, eso es que ganemos los rusos y así habrá paz, ¿no? Y bueno, pues una super manifestación allí y claro, pues esas cosas aquí no pasan, en España no ves eso, entonces yo entiendo pues que en algunos países estén mucho más violentados, ¿no? Por ese tipo de acciones, mucho más autoritaristas, o sea, pues eso, ¿no? Y mi madre, yo la deriva de por qué acabó en Putin y en la Tierra plana, yo me informé gracias a esta chica que hablaba de cómo su pareja, porque yo no entendía la deriva, o sea, yo ahí me he perdido, o sea, yo me quedé en Quanon, pero no sé hasta qué punto O sea, el Quanon... programa que hizo Oscar con Sí, ay, eso es. se me fue el nombre de Sí, la Google Planet, chica pero con... se me Sí, fue el nombre de la muchacha que entrevistó. sí, Bueno, una que... disculpa, pero en la descripción lo voy a poner el link. Sí, y ella hablaba de su pareja, ¿no? De cómo su pareja había Sí. ido derivando y ella explicaba muy bien la deriva porque, claro, al ser su pareja, pues le había ido vivían juntos, entonces él le había ido explicando todas las locuras, ¿no? Pero, claro, en el caso de mi madre, yo no sé, es que no sé ni siquiera si eso es de Quanon, porque yo me quedé en Quanon, no he seguido explorando más sobre la Tierra plana, quiénes son los que lo promueven, si tienen que ver con estos... supongo que tendrán que ver con el ultraderechismo porque la Tierra plana siempre ha tenido que ver con cosas de la Biblia, ¿no? Con la Claro, sí. religión. Sí, porque literalmente si se interpreta la Biblia, pues parece ser que la Tierra es plana, ¿no? Depende y también, por ejemplo, hay católicos que son, bueno, católicos cristianos, ¿no? Que son creacionistas que dicen que en la Biblia ya se hablaba de que la Tierra estaba suspendida en el espacio, ¿no? Y para eso agarran un texto que habla de que la Tierra estaba suspendida en la nada, ¿no? Y ya para ellos, entonces eso significaba que ya se hablaba del espacio ¿no? Y bueno, así que se echan ahí sus auto-coco-wash, ¿no? Como se diría. Sí. No, es curioso porque yo no me quiero poner ejemplo porque yo he cometido... Bueno, te comenté ahí en la charla previa y lo voy a comentar sin ningún atisbo de vergüenza, que mi hermano y yo nos metimos dentro de las cartas del tarot, todos emocionados, pero para nosotros, ¿eh? O sea, no era para ponernos un turbante y ponernos a vender y nos las echábamos a nosotros mismos. Entonces, pues yo comentando con las amigas les entró la risa y era como, pero la risa en plan, échanoslas en serio, o sea, y yo me las llevaba a los bares que salíamos y bueno, un cachondeo, se juntaba la gente ahí, los chicos en plan, ¿qué estáis haciendo? Porque éramos todo un grupo de chicas, ¿no? Y yo ahí diciéndole, ¿por qué tu novio? Me preguntaban todo cosas de amoríos, claro, y era cuando lo recuerdo, digo, qué vergüenza, por favor. Pero yo seguía creyendo en cosas, ¿no? Pero es verdad que hubo un momento en que haces una ruptura y dices, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, los infraterrestres, los archivos acásicos, o sea, ¿qué sentido tiene esto, no? O los reptilianos, o no sé, empiezas por pequeñas cosas, ¿no? Por descreer de pequeñas cosas, aunque estés metida en todo ese lío, ¿no? De los auras, de que si alguien te puede leer el aura,
no sé, empiezas por pequeñas cosas y yo, por ejemplo, cuando llegué ya al escepticismo total, fue cuando, bueno, aparte de lo de la homeopatía y la macrobiótica que nos torturó, yo he comido comida macrobiótica cuando aún vivía en casa de mi madre, es que no sé ni cuánto tiempo. De hecho, hubo una comida de Navidad que yo estaba saliendo ya con mi novio, que iba a ser mi marido, y como él es muy raro comiendo, le pusieron a él jamón y cosas así. Y nosotros todos rollos macrobióticos. Y decía mi hermano, pásanos un poco y tal. Yo también quiero ser ahí de mal comer y tal, ¿no? Porque era como... Y bueno, todo así, ¿no? Y sales un poco escaldado al final. Y luego lo vas comprobando en ti mismo y dices, es que cuando no estoy comiendo macrobiótico me siento igual. O sea, tengo los mismos problemas, tengo la misma salud, lo que me va mal y lo que me va bien. Y no sé en qué momento, espera, perdón, que me he ido por las ramas. No te preocupes. Ahora sí que está relacionado, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho QAnon y ha hecho también las conspiraciones actuales, ¿no? Y todo. Y las y yo, por ejemplo, la alternativas hasta... Sí. Ya sé lo que... Por ejemplo, las criptomonedas, por ejemplo, ya he caído en el tema de las criptomonedas porque ha habido dentro del movimiento conspiracionista actual mucha gente diciendo que para que te despegues, ¿no? Del sistema económico actual, tenemos una criptomoneda que no sé qué y tal y demás. Y, por ejemplo, el charlatán de Colin Rivas tiene su criptomoneda, ¿no? Sí, el miedo que teníamos porque mi madre tiene muchos ahorros, que está muy bien para pues gestionar un poco, ya que no nos quiere ver ni en pintura, por lo menos ella gestiona, porque nunca vendría a nuestra casa que la cuidáramos. Entonces, pues bueno, ella decía, yo me voy a gestionar mi residencia, y pensamos, como lo invierta todo en estas mierdas, que Rafa Pal y esta gente lo promocionaban. ¿No es creyente ella en el expediente Orroyola o en Apoda? Pues eso, mira, no lo hemos hablado, pero seguro que sí, porque debe tener... Pues sí, es como lo que comentaba esta chica, ¿no? Que es como que acogen como si hubiera un plan completo, como en los hoteles, que te dicen, usted quiere el pack de desayuno con cena y con tal, y es como... Es una cosa misteriosísima, ¿no? Para mí, que no creo, de decir, no, es que tienes que coger el pack completo, tierra plana, expediente Orroyola, yo qué sé, todo, ¿no? Es como, yo qué sé, el estado militar que nos va a salvar a todos, las vacunas son veneno, los microchips que nos ponen y bueno, pues una cosa que te duele mucho, por ejemplo, en mi caso, es que yo me puse la vacuna y le escribí a mi madre un poco en plan vacile, de mira, me he puesto la vacuna con la tirita, y me dice que ya te has salido con la tuya, y yo pensaba, no sé, yo leía otros testimonios de gente que, madres o hermanos o parejas que hacían la misma presión, o sea, era igual de duro, pero lo pasaban muy mal, ¿no? Con sus parientes, porque se habían inyectado, o como comentaba la mujer esta, creo que la posterior, la que salía en otro programa, que hablaba que se había... es la que tenía la pareja y la que ella misma era... Sí. Ella es de México. Que se había de México. Sí, de México, que se había descreído ya. Bueno, que había caído y luego la había... Y cómo les rogaba a sus hijos que no se vacunaran porque iban a morir y tal, ¿no? Y mi madre le daba igual. Yo decía, pues, hombre, si te preocupas tanto por tus hijos, igual estarías angustiada, la estoy poniendo verde a la pobre mujer, pero es que bueno, mi madre ha sido muy manipuladora y muy tóxica, ¿no? Entonces, lo comprendo, sí. Yo decía, pero no sé, si tu hija te está diciendo me la he puesto, en vez de decirle ya te has salido con la tuya, le dirás, pues me estás haciendo pasarlo mal, yo qué sé, pues ojalá te vaya bien, ojalá te hayan puesto placebo, pero es que fue como si me enfrentara a ella, ¿no? O sea, fue como si fuera una confrontación, en plan, yo me la he puesto, tú no, para que veas quién gana, ¿no? Y yo decía, pero no lo entiendo, o sea, si tienes un poco de empatía, por lo menos, no sé, yo si pensara realmente que ella, bueno, es que de hecho,
pienso que por no ponérsela ha estado corriendo riesgo, y mi hermano también, y hemos estado pasándolo mal por ella. Cuando pues nuestra tía nos contaba que se había puesto enferma y decíamos, ya verás, ha pillado el COVID, y te angustia, ¿no? Y dices, no sé, pues a ella no la veo muy preocupada, pero bueno, yo qué sé, igual es su manera de hablar, ¿no? Pero mucha confrontación, ¿no? Es como, tú has hecho esto, pues fatal, porque has ido en contra del orden mundial. O sea, eres víctima de... eres como... te van a meter en Guantánamo porque eres... Bueno, lo de los clones yo no da crédito. Lo de que si el clon de Pablo Iglesias, que si el clon de Obama, que les metían el clon de Bill Gates. De Tom Hanks también. Sacaban fotos con Photoshop que si se les caía la máscara y bueno, yo por ejemplo, lo que te iba a contar que se me ha olvidado es que yo por ejemplo que he sido, a mí una cosa que me ha encantado, que son el mundo pues biológico, la etología, los animales, a nivel pero de estudiar la taxonomía y todo eso, ¿no? Y yo me acuerdo que de más joven, pues sin saber nada, dije, voy a coger un libro que era diseño inteligente, ¿no? En el mundo natural. Y yo lo leí y dije, pero sin tener ni idea de... Dije, pero ¿esto qué invención se han pegado? ¿Cómo puede ser que el pez rojo sea rojo porque justo le han creado así para... O sea, que son cosas que aún sin saber... si tienes una mente escéptica que se plantea las cosas, ¿no? Y luego ya empecé a leer libros sobre biología evolutiva y decía, bueno, esto me cuadra más, o sea, esto tiene sentido, lo otro no. Y claro, no sé, son cosas como que, no sé, si tienes una mente que acepta lo complejo, ¿no? Que acepta que todo es complicadísimo, que el mundo es un caos, que tiende a la entropía, que... Pero hay gente que no, eso no le gusta, no lo acepta. O sea, quieren pensar que el mundo es sencillo, que hay una verdad única. Y bueno, pues son carne de secta, pienso yo. Y que hay un grupo de gente muy mala, ¿no? Que todo le sale bien, pero que luego la gente también resulta ser súper mega inteligente, que todos sus planes los puede pues adivinar y poder también frustrar, ¿no? O sea, también es lo que me da la sensación, ¿no? Y luego también hay como que una especie de Dunning-Kruger en la sociedad, ¿no? Todos tenemos Dunning-Kruger, ¿no? Pero hay gente que de verdad lo tiene y no lo corrige y aumenta más y más y más con los años, ¿no? Y a mí lo que me parece, la verdad, que bastante fuerte es eso, de que haya gente que crea que sabe más que un físico, que un astrofísico, que un biólogo, que cualquier persona, ¿no? Con una profesión. Y yo creo que eso es muy, muy grave, ¿no? Porque no estoy diciendo yo, ¿no? De que las personas que no tengan título no sepan nada, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, si vas a estudiar un determinado tema, tienes que ir con las personas que lo han estudiado, ¿no? Y sumergirte en ese mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustan... No, una de las discusiones que tuve con mi madre en WhatsApp fue decirle, a ver, vosotros, mi padre y ella, ¿no? Han priorizado sobre toda la vida que tuviéramos una educación, que fuéramos instruidos y tal, y le digo, y ahora me estás discutiendo una cosa que no sabes ni la diferencia entre un virus y una bacteria, porque no la sabe. Y me decía, no, pero... Y claro, me contaba los rollos de Rafa Pal. Y yo decía, ya, pero... Y te da pena porque dices, a ver, ellos se han esforzado en que yo tenga una cultura, pero luego toda esa cultura la mandan a la mierda. O sea, es como, no, yo te quería mandar a estudiar a la universidad, pero ahora todo lo que has estudiado no vale una mierda porque has sido captado por el sistema de Bill Gates y todos los... Y te da pena, ¿no? Es como que pensaras que toda su vida... ha sido una... O sea, que ellos creen que su vida ha sido una farsa toda su vida y que se están despertando ahora. Ellos creen eso, sí, ellos creen eso, que toda su vida fue una farsa, pero también deberían ver lo siguiente. Están creyéndole a una persona que toda su vida ha sido una farsa, me refiero a Rafa Pal. O sea, Rafa Pal es una farsa de persona. Perdón, lo siento, pero me hago yo responsable de esas palabras. Rafa Pal, Mundo Desconocido, Jaime Maussan, son unas farsas de personas. Porque me contaba, ¿no? Que Rafa Pal empezó en Telemadrid y todo eso, como reportero y demás, y como encuentra que en el mundillo de la conspiración
tiene labia y todo eso, se mete ahí de lleno y como dicen aquí en México, ahora sí que era su mero mole, ¿no? Sí, Entonces, es eso, o sea, mucha gente deposita su confianza y su vida actual en gente que son farsas. Y es lo que me parece bastante preocupante, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo sí, puedes confiar en Rafa Pal, en Santiago la chica Rodríguez? Santiago mexicana Rodríguez, sí. sí, lo contaba muy bien, ¿no? La chica mexicana, cuando se salió del tema, y decía, es que Ujú, yo no investigaba de dónde venía esta gente. Claro, sí, yo me creía todo viéndoles a ellos tal cual se presentan ahora, ¿no? Eh, pero ¿quién ha sido antes esta persona? O sea, no sé. Claro, no claro, han por eso investigado sí. de dónde viene Rafa Pal o qué tonterías decía antes o si estaba loco o no. Ujú, sí, Y claro, me exacto. pareció muy inteligente por su parte, ¿no? El decir, pues investiga un poco la vida de esta persona, no te creas lo primero. Mira a ver quién era David Icke, por ejemplo, Ujú. o qué le pasó, no sé, ¿no? Y yo creo que no lo hacen, en absoluto. Davey ahí, por ejemplo, empezó como futbolista, era portero del ay, se me acaba de ir el nombre del equipo. Derby Country, no. Bueno, es un equipo que termina en country. Hay cosas así en Inglaterra. Y luego, Se lesionó, ¿no? Algo así. sí se había lesionado y debido a esa lesión pues se retira del fútbol. Es un poco como nuestro maestro don Santiago Vázquez, que él Es verdad. era casi jugador de la Oye, que nos Atlético van de a Madrid. denunciar, ¿eh? Que nos manda No, su... no, 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 pero a Santiago Vázquez le tengo cariño, ¿no? A Davey Icke no le tengo cariño ninguno. Yo le tengo cariño también a Santiago Vázquez, ¿eh? O sea, Sí, a mí me sí, ha amenizado muchas a noches mí, con a mí, sus caladuras. Bueno, no, con su sabiduría, perdón, su, perdón. su sabiduría, sí, su sabiduría. Sí, pero sí, ahora sí que regresando un poco a David Icke, es un Pero poco es una así, ¿no? El persona que tema del dices, fútbol. lo que está hablando se lo cree. Que hay mucha gente que Claro, dices, es un puñetero estafador. Y te da rabia, claro, ¿no? cierto, Que, cierto. bueno, Sí, pero bueno. claro, sí, pero es eso, ¿no? Digo, empiezan con esa carrera y luego después David Icke decía que él había ido a Sudamérica, otro Sí, un vidente que le dijo, tú vas a ser la hostia del mundo, tú vas a ser un bien chido, güey, y demás y todo eso. Y bueno, tomó las drogas, allí rituales y todo eso. Y aparte de ahí empezó a encontrar la iluminación, incluso se autodenominó como Jesucristo, ¿no? En ya, su etapa, digamos, eso no más sabía. delirante en el pasado. Sí, sí, Jo, sí. madre mía. Y bueno, ahora sí que es muy fuerte, ¿no? Los de David, sus principios, ¿no? Sus inicios. Sí, Pero es eso, ¿no? Creo yo que la gente que está depositando su fe en todos estos personajes tienen que ver la biografía de todos ellos y darse cuenta que están en eso, ¿no? Depositando todo en gente que es una farsa, que son charlatanes, que no tienen ningún sí, tipo de sentido. Por ejemplo, Santiago Rodríguez, estaba diciendo yo, él empezó en la ultraderecha de Barcelona, sí. iba a cometer un atentado, eh, y yo le estaba diciendo a sus seguidores, pienso yo que lo que debería hacer Santiago es ya no dejar el expediente Rayuela y hacer un canal para hablar sobre cómo la ultraderecha puede destruir tu vida, porque se la destruyó a Claro. él, la vida. Sí, Él sí, no sí, pudo sí. seguir con su vida de físico, sus cosas y demás, todo porque estaba dentro de un ambiente con su papá, sus hermanos y demás, ultraderecha. Y yo que sepa, por lo menos, por ejemplo, la gente de izquierda, yo que sepa, no han visto arruinada su vida, ¿no? Claro que entiendo que habrá discrepancias dentro del feminismo, dentro de aquí, de allá, Sí, ¿cómo se llama? De los sindicatos, entiendo. Pero sí, de arruinar la vida así cañona como le ha pasado a Santiago Royola, no. sí, sí, es terrible. Es que todo está tomando un giro a la ultraderecha que da miedo. Es que dices, ¿por qué? Yo no me lo explicaba. Yo creía que era de perroflautas. Yo en mi juventud Uh-huh. eran perroflautas, que ojalá, o sea, tíos así como de la nueva era, ¿no? Muy ahí fumo porros y voy ahí desnudo por el monte. Yo tomo contacto con la tierra, Sisto Paz, ¿no? Y toda esta peña ahí como, no sé, aunque fueran igual de timadores, ¿eh? Y les sacaban los cuartos y, o sea, los líderes de sectas siempre han sido terribles, pero no sé, daban otra impresión, ¿no? Y ahora es como todo volcado
el ultraderechismo más terrible que da miedo, ¿no? Porque en Europa cala mucho eso, claro, somos un continente en decadencia, claramente, Sí, sin ningún tipo de duda, que nos hemos quedado sin todas nuestras materias primas y China y todos estos nos están ganando por goleada y nos vamos a quedar como, pues nada, el resort oficial para que todo el mundo venga aquí de vacaciones y tal. Y es como terrible, ¿no? La gente que... Pero es que el otro día hablando con unas colegas que solemos quedar ahí del instituto, claro, cada una tenemos unas ideas, una deriva en la vida, y una pues me está contando, ¿no? Pues porque estos moros que tal y que vienen y les dan ayudas. Y dices, pero ¿qué ayudas les van? Ah, no, es que tienen móviles. Dices, pero a ver, es que móviles tiene ahora cualquier persona, aunque no tenga un duro, o sea, pero no sé, que son de esta gente que van pensando que si no tienes un duro tienes que ir vestido con harapos, como si fuera como en Oliver Twist o algo así, ¿no? Y, claro. y es muy triste, ¿no? Es muy terrible. Sí, en fin. Sí, sí. Bueno, ahora sí que estamos llegando al fin del programa, porque Sí, ya llevamos 1 hora con 36. madre Ahora sí mía. que mi pregunta final sería, bueno, ahora sí que me has comentado, ¿no? Que desafortunadamente, ¿no? Tu mamá ya ahora ha abrazado el tema del terraplanismo, ha abrazado todo eso, y que incluso lo fuiste entendiendo con la entrevista que hizo Curve Planet a Sí, a la muchacha que hablaba sobre que había también, ¿no? Su marido se había alejado debido a todas esas cosas de la conspiranoia. ¿Y tú cómo sí. ves que va a ser el futuro de todos Fíjate, estos temas? O sea, fíjate que la entrevista, cuando la oí, ujú, me puse a sí, llorar y luego dije, le voy a tener lo que llamar comprendo. a Edgar para decir, no voy a poder hablar de esto porque me voy Pero luego dije, no, porque con la psicóloga lo hablo como desde fuera, como si fuera Sí. otra persona Y y lo quería puedo contar. hacerte esta entrevista para que también la escuche el público y se sienta identificado o identificada contigo, ¿no? Sí, Porque creo yo que sí, la verdad que, bueno, yo en lo personal, pues, ya me estoy dando cuenta que hay amigos y bueno, todavía no familiares, ¿no? Pero no se sabe, ¿no? Que mm, sí, o sea, cambian radicalmente por, por mm. toda esa basura que circula en internet. Eso, Sí, sí, sí. Y en las noticias, y mismamente, sí, es que aquí tenemos periódicos de toda la vida que ponen por hacer clickbait, ponen unas ujú, mierdas de titulares que la gente se asusta. El otro día sí, no sé quién me totalmente. comentaba, no, es que hay un virus en China ahora que han... Y dices, pero es que te ponen eso de clickbait y luego pinchas y te dicen, no, pues ha habido un brote en tal supermercado y lo han cerrado, ¿no? Pero es como Sí, o sea, dicen unas burradas que dices, es que no puede ser porque mucha gente se queda con los titulares, no, sobre todo porque sí, son periódicos siempre. que si no te suscribes te ponen el titular y luego vas a pinchar en la noticia y te dicen, no, suscríbete y la gente dice, sí, hombre, voy a Suscribe, pagar sí, yo sí, aquí. Y claro, se quedan claro. con unos titulares que son dantescos, ¿no? Y dices, es que son prensa, es que ya no son grupos de Telegram, que son prensa oficial de la de toda la vida, periódicos como El País, El Mundo, con más o Sí, mayor, cierto. a veces con mayor o menor credibilidad cada uno, ¿no? El Correo, yo qué sé. Y dices, hombre, pero es que todos ponen lo mismo, eso es horrible, ¿no? Como manipulan. Ujú. Y claro, luego es que a mí me pasó, no sé, no me acuerdo ya ni en qué noticia, que pusieron una burra de titular y dije, no me lo puedo creer esto. Y por suerte era un artículo libre, no era de suscripción, y me lo leí y dije, Mm. pero si en el artículo están diciendo todo lo contrario. Era como, en el artículo te lo especificaban y era como decir, no hombre, lo que hemos dicho en el título no era, no era así. Y dices, pero es que no puedes engañar así a la gente por hacer clickbait en prensa seria de hoy en día. O sea, en grupos de Telegram ya, pues bueno, te has metido ahí tú por propia voluntad y es un poco terrible, ¿no? Cómo se está animando a la gente a creerse basura solo por... En fin, y de la televisión porque ni la veo para no cabrearme, pero es terrible Sí. también. Y Todos esos no sé si programas tipo de no sé si en Rosa, México de... será así, me imagino que también, Sí, ¿no? sí, En tu igual, país, igual, sí, igual. totalmente. Sí. Por ejemplo, las notas que ponen en el Universal, la verdad que sí son de muy mala calidad. La jornada Mm, igual, y puro clickbait. Sí, no, mm, estamos igual, sí.
igualmente. Desafortunadamente, por ejemplo, muchas veces las fuentes que son, porque algo en lo que estoy en contra muchas veces es escuchar a la gente decir, es que toda la prensa está comprada, ¿no? Como el Elon Musk, ¿no? Sí. Que últimamente se está poniendo, ¿no? En ese modo de, no, es Mm, que tenemos que luchar contra los medios oficiales, ¿no? Entonces, mm, y a ver, eso está chido, pero cuando tienes 20 años, ¿no? Cuando eres rebelde y bla, bla, bla. sí, Pero hay que tener este matiz en el sentido de que hay periodistas y medios de comunicación que sí se lo ocurran muy bien. Yo pondré, por ejemplo, la BBC o este de sí. Inglaterra que se llama The Guardian o The Washington Mm, Post. Hay varios ahí periodistas que tienen buenos artículos y se lo sí. ocurran bastante bien y me Mm, parece bastante injusto decir que todos son iguales. Es como, por sí. ejemplo, en el tema de la pareja, decir, no, es que Sí. todas las mujeres son iguales, a todos los hombres. No, no, no. Hay gente que sí vale la pena. Yo, por ejemplo, mi marido está suscrito al País y a La Vanguardia, creo, y son periódicos muy... Bueno, son un poco de izquierdas, pero bueno, aquí lo podemos decir. y, y están muy bien los artículos, pero yo, por ejemplo, el País me cabrea porque yo no estoy suscrita y ponen mucho título de clickbait. Y eso me fastidia. Porque dices, bueno, los artículos luego cuando los lees son maravillosos, pero el título que has puesto, que es lo que va a leer la gente, Uh-huh. no. Y por favor, no pongas esos títulos. O sea, porque luego te lees el artículo, te lo especifican. Yo qué sé, está maravilloso el artículo, pero mucha gente, la gente se queda con los titulares. Y yo con titulares del País lo llegué a poner hasta en Twitter, ¿no? De qué puta mierda Sí. de titular es esta. Es como, por favor. Y luego sé que no, que el periodista que lo ha escrito luego lo matiza todo, hace unos artículos súper largos, pero no, o sea, no utilices ese truco barato, ¿no? De los... Pero claro, al final es lo que vende, ¿no? Y hay algunos como The Guardian, de los que has mencionado, que no caen tanto en Uh-huh. eso, ¿no? Que dicen, bueno, Sí, yo no. voy a poner títulos más acerca, o sea, más ajustados a lo que voy Sí, a más contar, ¿no? cercanos a lo que voy a contar. Sí, sí, sí. Y aquí no, aquí en general, bueno, la vanguardia es un poco más seria, Uh-huh. pero hay muchos periódicos que ponen que aunque luego sean buenos artículos, por ejemplo en el ABC, que es un periódico de derechas, es terrible, y, y con la iglesia detrás y tal, y sin embargo la sección de ciencia es buenísima, porque eso me lo ha comentado el colega este de astrofísico, y dice, no, si es que el que escribe ahí es un tío súper serio, entonces tú en ese periódico la sección de ciencia la puedes consultar y saber que es buena, pero claro, como luego el Sí, resto del de periódico calidad. es horrible y tendencioso, pues Sí, ya no te crees nada. Pero bueno, sí, sí que hay claro. muy buenos periodistas, pero hay que conocerlos, claro, te tienes que hacer tú el trabajo, ¿no? De decir, a ver, periodistas importantes y famosos y buenos, y te lo tienes que buscar, porque si no te crees unas mierdas ahí que es terrible. En fin. Claro, sí. Sí, por eso ahora sí que coincido totalmente contigo en ese sentido, porque es eso, ¿no? Hay trabajos que sí lo hacen muy bien y ya lo demás pues, es puro clickbait y por eso creo yo. La vida es, ahora sí que si lo volviéramos con unos matices, sería mucho mejor, ¿no? Sé que requiere mucho esfuerzo, pero es mucho mejor ¿Quién nos iba a decir? que tener esa visión absolutista de buenos contra malos. Yo que vivo, vengo del mundo analógico, te juro que yo para mí cuando empezó todas las redes sociales decía, qué maravilla, bueno, yo ahí era feliz buscando todas mis friqueces, de porque soy muy friki, de todo, buscando páginas de Mm, biología, de, yo qué sé, de claro. medicina, de todo lo que me gusta, yo estaba como, qué maravilla de información es esta, y luego me daba cuenta de que la gente lo usaba para volverse medio loco, ¿no? Buscando Sí, cosas claro. absolutamente tendenciosas. Y claro, luego te das cuenta que es una espada de doble filo y que está siendo manipulada cada vez más y da mucho miedo, ¿no? El que no nos Sí, enseñen en las escuelas a discriminar un poco a lo discernir. que Sí, claro. sí, a ser un poco Sí. escéptico respecto Uy, a decir, a ver, te están diciendo esto, pero luego a lo mejor, en fin, claro, pero sí. bueno, Entonces, ahora sí que ya vamos a sí. terminar el programa. Nada más quería un mensaje que le diera a las personas que están pasando por una situación similar a la tuya y que bueno, que también salen la búsqueda del closet y también cuenten sus historias, porque pues creo yo que en este mundo nuevo que se está construyendo vamos a pasar muchas personas por esta situación. Sí.
Bueno, es verdad que mi experiencia es muy pesimista. No quiero animar a la gente a que... Yo la sensación que tengo es que hasta que esa persona, la persona que ha caído en la conspiranoia, no decida ayudarse a sí misma y sentir un poco la luz de, no sé, Sí. es que no, da igual el apoyo familiar que tengan, si tienen hijos, si tienen padres, si, no sé, si tienen amigos que les dicen, porque ellos se buscan sus propios círculos, ¿no? Sí. De amistad, se aíslan y Por eso es como una buscan, secta. es como unas sectas. Es muy difícil que salgan de una secta a no ser que sientan, ¿no? El dolor, el aislamiento, que les han quitado a su vida, su familia, pero claro, yo confío en la gente joven, en que eso lo hagan. Yo creo que la gente joven puede luchar contra eso. Gente ya como mi madre, por desgracia, que tiene 70 y tantos años, dices, pues no, yo qué sé, pues no, y que lleva toda su vida creyendo en esas cosas, sabes que no va a pasar, pero yo animo a la gente, como los testimonios que he escuchado, ¿no? De gente joven, incluso de neonazis Sí. o gente que También sí. teniendo una cierta edad, que todavía tienes gente joven a tu alrededor, amigos, familia, que, que te pueden ayudar a salir de eso, ¿no? Y que tú te dejes ayudar. Yo creo que hay una edad determinada, tanto si eres muy chico, o sea, gente que ha contado, pues por ejemplo, ¿cómo se llama este de la ley antisectas? El chico este, que hace un programa muy Pablo Salón. interesante. Pablo Salón. Sí, Sí, Pablo Salón. claro, cuando él era niño, pues no podía luchar contra eso. O sea, hay unas edades en las que no puedes, porque no estás preparado. Y yo creo que él, cuando cuenta la experiencia de su madre, es muy dura, pero claro, él ya tiene una edad y su madre, lógicamente, tiene que ser una persona de 60 y tantos para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que cuando ya llevas tanto tiempo de tu vida creyendo en eso, volver atrás es tan duro que tienes que tener un Sí. valor, pero un valor, yo lo entiendo, o sea, porque a mí me ha pasado, pero me ha pasado joven, de decir, a ver, todo esto que estaba creyendo era porquería, pero si te pasa joven, puedes salir de eso, totalmente, porque tienes esa fuerza, tienes la voluntad de decir, mira, me voy a contradecir, no importa, tengo 20 y tantos años, tengo 30, puedo rehacer mi vida desde una perspectiva nueva. Cuando ya la gente, cuando es demasiado pequeña es muy manipulable, y cuando es demasiado mayor no quieren ver que se han equivocado toda la vida. Que yo lo entiendo también, o sea, es duro, ¿no? El decir, pues he llevado toda mi vida pensando en cosas raras y ahora quiero expandir mi mente, ¿no? A ver, habrá gente que tendrá esa voluntad y ese... Pero bueno, la gente que tenga novios, parejas jóvenes, madres o padres jóvenes o hijos, pueden luchar contra eso totalmente. O sea, hay posibilidad y yo en eso tengo mucha esperanza en que se puede Qué bueno, cambiar. qué bueno. Claro. Pues muchas gracias por el mensaje y la verdad que muchas gracias, Raquel, por concederme la entrevista. La verdad que te lo Gracias a agradezco ti. mucho. Considero que eres valiente por contarme pues esa situación personal y la verdad que te lo agradezco mucho, ¿no? Que nos lo contaras en el programa de Edgar Luis, Conversaciones Amenas. La verdad que muchas gracias. Y bueno, ahora sí Muchas que gracias a ti. en la descripción, sí, y en la descripción voy a poner el Instagram de Raquel. ¿Estás de acuerdo que ponga el Twitter o no? También. Sí, el Twitter también lo tengo un poco abandonado, pero sí, porque de hecho voy a Okay. linkar. No me importa que me degüellen. Okay. Bueno, mi madre no está en Twitter, así que no Bueno, me va a sí. escribir. No me Okay, va a okay, escribir muy en bien. plan, ¿pero qué has hecho? Bueno, no Además hemos es dicho mayor tampoco nombres personas. es mayor y puedo huir de ella. Corro más rápido. Claro, pero no, Por... sí, sí, claro. Sí. Sí. Entonces ahora sí que ahorita el Instagram, el Twitter, ahí lo voy a dejar en la caja de descripción. Y bueno, Sí, si estás de acuerdo, en próximos programas invitarte, claro, con temas diferentes. Por ejemplo, pues tengo yo en mente hacer encantada. temas, por ejemplo, de criminales. Y quiero pues invitar a Sara y a Sonia. A Sara Bueno, Sara sabe. de los sábados. Sara y Sonia saben más. Yo soy fan, pero
Pero bueno, Claro, pero yo me también quedo con los quiero saber nombres, el punto de vista de tu punto de vista me interesaría mucho en un programa así que, bueno, analizar un poco Crónica Negra en general, ¿no? Sí. Entonces, Yo les muchas daré gracias. la razón en Sí, todo. claro. Les diré, Claro. sí. Sois mi guía. Claro, sí. Bueno, entonces, muchas gracias Raquel por la entrevista. La verdad que me ha alegrado mucho. Y bueno, eso Igualmente. le pido al público que por favor comente, bueno, tanto en el primer video y en el segundo video, sus comentarios, claro, respeto por favor. Y también Sí. en iVoox y en Spotify. No me tratéis mal, que no soy No, mala no. persona. No. Yo me encargo de... Y los abogados de Santiago Vázquez no me metáis todavía no nos claro. metáis Sí, en el sí, rollo. No. Un saludo a los dos abogados de Santiago, que los tenemos también en nuestro corazoncito. Que al final de cuentas sus abogados eran Juan Carlos Salamanca y su esposa. Eso lo dijo en un programa. Sí. Muy bien. Ahora sí que... Bueno, entonces esto fue Edgar Luis Conversaciones Amenas. Y bueno, cualquier cosa me pueden encontrar como Edgar y mi UFC y en Crónicas de Nantucket como C de Nantucket. Un abrazo a todos y bueno, tengan muy buenas noches o muy buenos días en el momento que escuchen el audio. Chao. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa.